Buenos días, señorías. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Agricultura y antes de iniciar la lectura del orden del día vamos a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del expresidente Adolfo Suárez. Señora secretaria, tiene la palabra para leer el orden del día. Gracias, presidente. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo punto, comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. 2.1. Comparecencia ante comisión del ilustrísimo señor Director General de Desarrollo Rural a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre el cierre de los programas LEADER en relación a objetivos conseguidos al final del periodo y el sostenimiento económico de los equipos técnicos de los grupos de acción local durante el año de transición entre periodos, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 205 del Reglamento de la Cámara. Punto 2.2. Comparecencia ante comisión del ilustrísimo señor Director General de Medio Ambiente a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre la gestión general del Parque Nacional de Monfragüe, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes, de conformidad con lo previsto en el artículo 205 del Reglamento de la Cámara. Punto número 3. Comparecencias de otras entidades o personas. 3.1. Comparecencia de don Ángel Rodríguez Martín, en su calidad de director conservador del Parque Nacional de Monfragüe, de don Marcelino Cardallaguet Guerra, como delegado de SEO BirdLife en Extremadura y miembro del Patronato Parque Nacional de Monfragüe, y de don Miguel José González Castellano, alcalde de Torrejón el Rubio y miembro del Patronato del Parque Nacional de Monfragüe, a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre la gestión general del Parque Nacional de Monfragüe, formulada por el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verdes, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Reglamento de la Cámara. Punto 3.2. Comparecencia de otras entidades o personas del presidente de CETARSA a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre la situación por la que atraviesa el sector tabaquero, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, Agrupación de Diputados Regionalistas PRES-CRES, de conformidad con lo previsto en el artículo 206 del Reglamento de la Cámara. Punto número 4. Preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. 4.1. Pregunta: ¿cómo y cuándo tiene previsto la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía de la Junta de Extremadura aprobar la orden, decreto o cualquier otra figura para el reparto de los fondos previstos en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para el año 2014 de ayuda a la contratación de los seguros agrarios en nuestra comunidad? Formulada por don Francisco Torres Gil. Muchas gracias, señora secretaria. Como disponen del acta de la sesión anterior, si no hay ninguna alegación, la damos por aprobada por unanimidad de los grupos presentes. Vamos a producir una alteración del orden del día para excluir del orden del día de hoy la pregunta que figura en el mismo, puesto que el autor de la iniciativa ha decidido posponerla para la siguiente sesión. Continuamos con el orden del día previsto y, en primer lugar, damos la bienvenida al Director General de Desarrollo Rural, don José Luis Gil Soto, y también al Director General de Medio Ambiente, de Agricultura y Ganadería, que está bien.
Bien, en todo caso, para comenzar con la primera comparecencia, por tiempo de 5 minutos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Vázquez Villanueva. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, directores. Buenos días, don José Luis, diputadas, diputados. La verdad que la propuesta de comparecencia se realizó hace ya más de 3 meses y recogía lo que en aquel momento nos preocupaba. No había habido otras cuestiones como distintas jornadas sobre la reprogramación del futuro programa LEADER. Por eso, aunque la pregunta no se recoge, aprovechando su generosidad, si lo estima usted a bien, nos gustaría que nos diera unas pinceladas de cómo quedarán los grupos de cara al nuevo programa. Fundamentalmente, si van a quedar los mismos grupos, si no se va a recortar fondos, se van a mantener los fondos, o si la autonomía va a ser la misma. Lógicamente, le pido esto si usted lo estima bien. Si no lo estima bien, propondremos una nueva iniciativa para las próximas comisiones. Con respecto a los temas centrales de esta comparecencia, explicaremos en esta primera intervención el porqué de conocer de estos temas. La comparecencia se refiere fundamentalmente a 2 temas: a los objetivos alcanzados al cierre de los programas LEADER y cómo sostener, económicamente hablando, los técnicos, el personal de los grupos de acción local. Con el primero de los temas, parece lógico que al cierre de un programa que ha durado más de 6 años, pues conozca como mínimo esta comisión o conozca la ciudadanía cómo ha ido y cómo han sido los resultados. Además, con esta comparecencia estamos ayudando a lo que es la metodología LEADER. Sabe que también la evaluación se incluye en esta metodología. Pero también será interesante conocer los resultados finales, porque cuando se programa y se comienza este nuevo periodo ni siquiera había aparecido la crisis económica que tenemos. Entonces, las estrategias iniciales para los logros y objetivos formulados al principio pues, ha ido que ir variándolo a lo largo de la ejecución del programa. Los ejes y las medidas que se pusieron como prioritarias en un principio, pues al final tampoco se han considerado prioritarias como consecuencia de la crisis. Por eso también creo que merece la pena conocer el final del programa, cómo se va a cerrar. El segundo tema que le anunciaba era sobre cómo la situación económica de los grupos, de los equipos técnicos de los grupos, va a ser capaz de cerrarse con este programa. Porque, como ya conoce, pues las dificultades económicas radican en que la partida presupuestaria que existía en años anteriores se ha reducido a un tercio, y con ese dinero pues no es suficiente. Usted siempre nos ha dicho que se va a solucionar, que no hay problema, que se va a solucionar, pero a estas alturas todavía no hemos llegado a ver negro sobre blanco la solución real y efectiva. Ya esta preocupación viene de atrás, cuando los presupuestos se lo dijimos y le manifestamos nuestra preocupación, porque había poco dinero. Desde entonces nos ha dicho que sí, nadie la ha seguido a las manifestaciones suyas, a su voluntad de que se va a solucionar, ni el consejero de Hacienda, ni el consejero de Agricultura, de que efectivamente se va a solucionar. Entonces, pues seguimos teniendo esta preocupación. Esperemos que en esta comisión que aquí tenemos hoy ya por fin se sepa la solución definitiva. Hombre, por nosotros y por los 100 trabajadores que están en los grupos, que se le quite la incertidumbre, que están pensando, llevan ya varios meses pensando desde que se aprobó el presupuesto, si tienen que reducir o tienen que reducir plantillas, si tienen que despedir o no tienen que despedir. Entonces, me gustaría que en esta comisión fuese ya definitiva la solución. Y, en definitiva, esta comparecencia sería completa o se haría totalmente completa si nos dieras la información o su opinión sobre la declaración de redes que ha manifestado de cara al próximo programa. En el manifiesto de redes que se están sumando distintos colectivos, que se mantengan los 24 grupos, que no se reduzcan los fondos, que se participe en el multifondo para el próximo periodo de la Junta de Extremadura, multifondo de fondos europeos, que haya una mayor autonomía
y que se cuente con los grupos de los territorios, con los agentes territoriales para la aprobación del nuevo PDR. En definitiva, nuestro grupo se suma a este manifiesto. Queremos conocer también su opinión, por eso le pedimos si la puede incluir en su comparecencia. Por mi parte, muchas gracias, nada más. Muchas gracias, señor diputado. Señor director general, tiene la palabra. Buenos días, señor presidente. Gracias. Señorías, buenos días. Señor Vázquez Villanueva, seré generoso a la hora de aportarle la información que me pide, además de la que se ha pedido para la comparecencia. Bueno, quería aclarar primero que no existen programas LEADER, sino que el LEADER es un enfoque, una metodología que se ha trasladado como eje 4 al actual programa de desarrollo rural de Extremadura 2007-2013 y que no estamos en un periodo de transición, sino que estamos en el año probablemente que más se comprometa y pague del LEADER desde que se arrancó el programa, porque el programa arrancó para el LEADER en el año 2010, en contra de lo que pasó para el resto de medidas, con lo cual todavía estamos en plena vorágine de compromisos, certificaciones y pagos. Por lo tanto, es absolutamente imposible hacer una valoración de los resultados obtenidos en el programa cuando estamos absolutamente inmersos en el programa. El programa termina, como todos sabemos, el 31 de diciembre de 2015, que es la fecha límite para pagar y poder certificar al fondo, y el cierre del propio programa se realizará mucho después. El programa 94-99, si no recuerdo mal, se cerró en 2003. El programa 2000-2006 se ha cerrado hace poco y el programa que termine en 2015 se cerrará varios años después. Es verdad que las valoraciones de los resultados obtenidos, no solo en el enfoque LEADER, sino en el resto de los ejes del propio programa, estaremos en disposición de hacerlas mucho después, pero en torno a mediados, finales de 2016, se tendrán todos los indicadores, toda la batería de indicadores que la Comisión Europea exige para saber cuáles han sido los resultados obtenidos hasta ese momento, ¿no?, al cierre del programa. Sí es verdad que tenemos una serie de indicadores ya y, por lo tanto, se puede saber cómo va según los datos oficiales, los últimos datos oficiales, que son a 31 de diciembre de 2013 y que serán los que se lleven al próximo comité de seguimiento, previsiblemente hacia el mes de junio, como suele suceder para la Comunidad Autónoma de Extremadura. Sabemos que tenemos a día de hoy en el PDR, en el Programa de Desarrollo Rural, para ser gestionados por los diferentes grupos de acción local, una cuantía de 111.915.094 euros, hablando de gasto público total, que de esos 111 millones se han comprometido 81, concretamente 81.102.142,86. Se ha certificado 47.600.000 euros aproximadamente y se han pagado 44.900.000, prácticamente 45 millones de euros. Obsérvese que se ha pagado prácticamente todo lo que está certificado. La Comunidad Autónoma de Extremadura es la única en toda España que está al día en cuanto a pagos de compromisos certificados. Mientras hay comunidades autónomas que tienen retrasos de en torno a 2 años y algunas que tienen bloqueados los pagos, nosotros estamos pagando en torno a 30 días, lo cual beneficia muchísimo a este sistema, a esta metodología, porque el boca a boca también funciona. Como le digo, estas son las cifras de ejecución a 31 de diciembre de 2013 y, por lo tanto, las únicas cifras oficiales que reconoce la Comisión Europea a día de hoy. Para mí es una satisfacción llegar aquí a esta comisión y ya le gustaría a mis homólogos de las demás comunidades autónomas poder decir lo que les acabo de decir, es decir, que estamos pagando prácticamente al día, en torno a 21 días y siempre en menos de un mes. Para saber cómo ha sido la evolución de los importes certificados por los grupos de acción local, hay que destacar, como he dicho antes, que si bien el programa se aprobó en torno a mediados de 2008, los grupos de acción local no echaron a andar hasta 2010 y que, por lo tanto, llevan un retraso considerable con respecto al resto de los ejes del programa. Pero así y todo, le diré que en 2010 se certificaron 3.800.000, que en 2011 el acumulado eran de 12 millones
y a partir de 2012 las cifras se incrementaron muchísimo. De 12 millones pasamos a 26 y en 2013 de 26 a 47. Es decir, que ya estamos plenamente lanzados y que esperamos alcanzar el 100% de compromisos y de pagos al final del programa, que, como digo, será 31 de diciembre de 2015. Se han presentado hasta el momento 4.500 solicitudes, de las cuales aproximadamente el 50% han tenido resolución favorable por parte de los propios grupos de acción local, correspondiendo un 42% a proyectos emprendidos por el sector privado y el 58% a los emprendidos por el resto, tanto el sector público como los propios grupos de acción local. Según las cifras oficiales también, es decir, las que constan en los expedientes y que se derivan de los compromisos adquiridos por los promotores cuando presentan sus proyectos, se han generado aproximadamente 500 empleos por el momento, empleos directos, correspondiendo el 54% a mujeres, de las cuales el 8% eran menores de 25 años. Este dato es muy importante porque cabe destacar que estas cifras de creación de empleo, además creación de empleo femenino y además creación de empleo femenino joven, pues es lo que de verdad acaba fijando a la población rural en el territorio, ¿no? Lo hemos dicho en innumerables ocasiones. Por último, en materia de formación, ha habido más de 15.000 participantes por el momento de las acciones de formación promovidas por los grupos de acción local. Aproximadamente el 50% son hombres y el 50% mujeres, y un tercio de ellos menores de 25 años. Como le digo, son los datos oficiales que tiene la Comisión y que se alimentan del sistema informático, que a su vez se alimenta de los propios expedientes de cada uno de los grupos de acción local. Bien, esto en cuanto a la valoración, no del cierre, como le digo, porque no se puede hacer un cierre ahora, pero sí de lo que llevamos hasta el momento, hasta el 31 de diciembre de 2013. En cuanto al sostenimiento de los equipos técnicos de los grupos, quiero recalcar aquí, ya lo he dicho en varias ocasiones, pero por si alguien todavía tiene alguna duda, que los grupos de acción local son asociaciones privadas. Son asociaciones privadas que en su día presentaron voluntariamente una candidatura para ser considerados como tales grupos de acción local, y el hecho de que lo fueran, de que fueran considerados grupos de acción local, significa que adquirieron en ese momento la capacidad de gestionar fondos públicos, en concreto fondos públicos procedentes de Bruselas, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, fondos procedentes del Gobierno de la Nación y fondos procedentes del Gobierno de Extremadura. Ese compromiso, que adquirieron absolutamente voluntariamente, implicaba varias cosas. Y, entre otras, y es la que hoy nos importa, se comprometieron a gestionar el enfoque líder durante todo este programa, es decir, 2007-2013, con sus 2 años de N+2 hasta el 31 de diciembre de 2015. Extremadura optó entonces por ir al máximo posible de gastos de funcionamiento, que era el 20% de las estrategias. Entonces, yo quiero seguir un símil familiar que todos vamos a entender aquí. Es como si en una empresa cualquiera el pagador, el empleador, le paga a usted o a mí por adelantado, con 7 años de antelación, el sueldo para 7 años. Y usted y yo, en lugar de garantizar ese sueldo para nuestra familia durante 7 años, nos lo gastamos en 5. ¿A quién cabe pedir responsabilidades? ¿Al empleador, que ha adelantado el sueldo de 7 años para que nosotros lo administremos? ¿O al empleado, que se ha gastado el sueldo de 7 años que le han adelantado en 5? No hace falta que me responda. Lo que sí le digo es que el Gobierno de Extremadura va a garantizar que los grupos de acción local, tanto aquellos que no han sabido autogestionarse como aquellos que han sabido hacerlo y todavía hoy cuentan con suficientes fondos para mantenerse, todos ellos, insisto, aquellos a los que premiaremos por haberlo hecho mal y aquellos a los que no hace falta porque lo han hecho muy bien, a todos ellos les garantizaremos que puedan subsistir, que se pueda seguir pagando a sus técnicos durante este año 2014, que es el realmente problemático, porque 2015 arrancará el nuevo periodo y porque además en 2015 ya habremos hecho la preselección de los grupos, que, como usted sabe también, sirve para que con dinero FEADER se les pueda pagar para que vayan elaborando sus estrategias de futuro, sus estrategias para el periodo que está por venir. Quiere decir esto que de las necesidades reales de los grupos de acción local, reales, insisto, porque
Se barajan muchas cifras, pero ninguna de ellas tiene absolutamente ningún fundamento. De las necesidades reales que tienen los grupos para este año 2014, que giran en torno a 2 millones de euros, el Gobierno de Extremadura pondrá, y lo anuncio hoy aquí, 1,5 millones de euros definitivamente, y además será muy próximamente. Con ese 1,5 millones, más las aportaciones que agradezco desde aquí, que han hecho de manera extraordinaria los municipios y las diputaciones de Cáceres y de Badajoz, los grupos tienen garantizada la subsistencia durante este año 2014, que, insisto, es el problemático. Lo hacemos no solo por los trabajadores de los grupos, que, por supuesto, también, por los 100 y pico trabajadores de los grupos de acción local. Fundamentalmente lo hacemos porque esos trabajadores tienen que garantizar que los miles de promotores que están pendientes de las resoluciones de sus expedientes y que, por lo tanto, se les pague después de haber acometido una inversión, tienen que tener garantizado que eso se va a hacer y que se va a hacer con la agilidad que requiere un sistema como este. Por lo tanto, estará garantizado el mantenimiento de 2014 y también estará garantizado el mantenimiento de 2015. En cuanto a la aplicación presupuestaria, que contiene a día de hoy 936.000 euros, eso es FEADER, eso es la parte correspondiente al propio programa, es decir, lo que necesariamente nos quedaba por poner el último año, los restos que quedaban para pagar la parte FEADER. El 1,5 millones del que yo estoy hablando no es FEADER, es directamente de las arcas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, con lo cual vamos a hacer un gran esfuerzo por mantener a los grupos, e insisto mucho en la idea de que vamos a apoyar a los 24 grupos independientemente de cómo se hayan gestionado. Algunos lo han hecho muy bien, otros no lo han hecho tan bien y otros no han podido hacerlo bien porque sus dimensiones son grupos muy reducidos, tienen unos grandes costes fijos y, por lo tanto, les ha sido imposible gestionarse de otra manera. A todos ellos, nuestro agradecimiento por la labor que hacen. A los que lo han hecho muy bien, nuestro agradecimiento, además, porque han sabido autogestionarse, y a los que no han sido capaces de hacer unos planes de ajuste, como exigían las circunstancias, como exigía la crisis que estábamos atravesando y como exigía las circunstancias, puesto que todos hemos hecho un gran esfuerzo, desde las administraciones hasta los particulares, pues a todos ellos decirles que vamos a sentar los pilares para que esto no vuelva a ocurrir en el próximo periodo. En cuanto a la petición que me ha hecho, al margen del motivo de la comparecencia, de cómo va a quedar el nuevo periodo, en ningún momento me he ocultado en las apariciones públicas y en mis declaraciones públicas, y en la última vez ha sido cuando me he encerrado, por llamarlo de alguna manera, con los 24 grupos de acción local el otro día en Hervás, en la hospedería de Hervás. A todos ellos les he dicho cuál es mi opinión en torno al ámbito territorial de los 24 grupos de acción local. Siempre he pedido, y he dicho que tendría que ser por absoluto consenso, que nosotros no íbamos a hacerlo de manera unilateral, siempre he pedido que se hiciese autocrítica y que se mirase hacia adentro a ver si el ámbito territorial de los 24 grupos era el adecuado. Si hay grupos que, a pesar de haberse gestionado muy bien, tienen una dimensión tan reducida, tienen una masa crítica tan baja, tan débil, que incurren en unos gastos fijos tan grandes que les impiden gestionarse bien, lo ideal sería que, por propia iniciativa, acometieran una reestructuración territorial y que incluso algunos grupos se uniesen a otros para ganar, insisto, masa crítica y ganar en eficiencia. Pero, como lo hemos dicho de manera tan abierta, como hemos querido que sea por propia iniciativa o por absoluto consenso, y los propios grupos de acción local parece que hasta la fecha no han querido hacerlo, y la propia Red Extremeña de Desarrollo Rural tampoco, no seremos nosotros quienes les obliguen a reconducir ese ámbito territorial. Sí es cierto que lo pedimos, y lo pedimos aquí también en esta asamblea esta mañana. Es decir, que creemos que debería hacerse una reflexión profunda y que aquellos grupos que entiendan que tienen una dimensión tan reducida que no les va a permitir ser eficientes y que van a gastar buena parte de su tiempo en la burocracia y no en la dinamización económica del ámbito territorial en el que operan, pues deberían acometer esa reestructuración. El nuevo periodo, por lo tanto, si los propios grupos no lo remedian, contará con 24 grupos, con lo cual haremos caso, pero porque ellos lo quieren así, a lo que se exige en el manifiesto al que usted ha hecho alusión, que tendríamos 24 grupos. Sí es cierto que queremos reestructurar algunas cosas que parece que no tienen sentido, por ejemplo, que en los términos municipales de Cáceres y Badajoz, los más grandes de España, tengan a 40 kilómetros de las capitales terrenos, polígonos catastrales que no sean considerados rurales, y que alguien que esté en la franja comprendida entre Arroyo de la Luz y Aliseda, por ejemplo, no sea rural, mientras que al norte y al sur tengan territorio
rural y, por lo tanto, que se pueda beneficiar de las ayudas al desarrollo rural. Queremos acometer esa reestructuración. Parece que el grupo ADEME del entorno de Monfragüe también quiere, por propia iniciativa, acometer o al menos reflexionar sobre su ámbito territorial. Y en cuanto al resto de las cuestiones que aparecen en el manifiesto de redes, yo me sumo a ellas, es decir, que apoyamos completamente el desarrollo del mundo rural para el periodo 2014-2020, sin ninguna fisura. Estamos absolutamente de acuerdo con que hay que hacer un gran esfuerzo para seguir apoyando al medio rural y a los propios grupos de acción local, que son los que conocen muy bien la realidad de su propio territorio. En cuanto al multifondo, la opinión de Extremadura en las reuniones que tenemos en Madrid es que podría estar bien siempre y cuando sirviera para conseguir más fondos y no para dispersar y cargar burocráticamente mucho más a los grupos de acción local, y que, por lo tanto, lo mismo, con ese apoyo que hacemos al multifondo no ganamos gran cosa. Si sirve de verdad para ganar algo de fondos y permitir que los grupos, si se hace de manera fácil, puedan acometer otra serie de actuaciones, pues bien. Por el momento, y a pesar de que yo he preguntado a los propios grupos de acción local, nadie ha sabido decir qué actuaciones se podrían acometer con FEDER o con Fondo Social que no puedan acometerse con FEADER, por cierto. Así es que creo que he respondido a las preguntas que me ha hecho también. Si acaso alguna que me ha hecho al final, si se puede contar con los grupos para el próximo, para acometer la redacción del próximo PDR, lógicamente, claro. Con los 24 grupos representados en la red, en redes, estamos en contacto permanente para que nos hagan sus propuestas, y además nos las han hecho, no solo en el manifiesto, sino también de manera privada en las reuniones que mantenemos con ellos, para diseñar el propio líder. Y además el propio Ministerio, por primera vez, está haciendo algo que no se había hecho hasta ahora. Quiere regular en un Real Decreto una homogenización de la aplicación del líder para todo el territorio nacional y dejar claras algunas de las cuestiones que han pedido las propias redes, de tal manera que se han celebrado algunas reuniones incluso en Madrid con todos los grupos de acción local, con todas las redes y con las comunidades autónomas para diseñar el próximo periodo, y creo que se van a recoger en ese Real Decreto todas las peticiones de las propias redes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. De menor a mayor, los grupos pueden intervenir. En primer lugar, el señor Cascos tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor director general, yo no soy el titular de esta comisión, lo es Pedro, que se encuentra esta mañana en Madrid registrando un recurso de inconstitucionalidad, y me temo que sobre lo que usted nos ha comentado, los programas LEADER, yo no tengo la más mínima idea. Con lo cual voy a aplicar el sabio consejo de Wittgenstein, que decía: de lo que no se sabe es mejor callar. Y a pesar de que en este país somos muy dados a opinar sobre cualquier cosa, aunque lo ignoremos, yo prefiero no formularlo. En todo caso, ya su intervención se lo pasaré al responsable de Agricultura de mi organización, para que estime en un futuro, si es necesario puntualizar algo, que se pueda hacer convenientemente. Nada más. Muchas gracias, señor diputado. Puede el señor director general responder uno a uno a los grupos, aunque es obvio que al primero no será necesario, o esperar al final. Si esto es así, tiene la palabra el señor Vázquez Villanueva por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, antes de contestar la intervención del director general, la entrada que ha tenido en su intervención, además me corrobora el diputado de Izquierda Unida de que esto es difícil, esto del desarrollo rural es difícil de entender y confundimos. O sea, hombre, pues no confundamos más, ¿no? O sea, decir que esto no es un programa y que no estamos en transición. O sea, líder es el eje 4 del PDR y solo el eje 4. Y el eje 4 se dedica al PDR. Llámale programa, llámale subprograma, llamémosle lo que queramos. Pero, hombre, no confundamos más. Que no estamos en transición, que termina el 2016. El mismo después ha dicho, el director ha dicho que el 2015 empieza ya el nuevo periodo. Hombre, tampoco confundamos. Dentro del PDR es 2007-2013. En 2013, que luego está la regla N+2 que permite liquidar hasta el 2015. Sí, hombre, pero no confundamos más a los miembros de esta comisión y a la ciudadanía, descalificando como que no sabemos el Grupo Socialista de qué estamos hablando, ¿vale? Al margen de esto, le agradezco que me haya contestado lo que le he pedido, por eso muchas gracias por su información.
Lo que nos cuenta siempre esta comisión, siempre que pregunto de desarrollo rural, la verdad que me suena bien. O sea, la música que usted pone me suena bien. La única pega que pongo es que la letra que le pone su gobierno no corresponde con la música que usted pone aquí en estas comisiones. Entonces, es más, diría que su gobierno no parece el defensor de los pequeños municipios y el desarrollo de estos pequeños municipios, como usted aquí predica. Pero bien, con lo que nos ha contado en su intervención aquí hoy debería ser suficiente para los miembros de esta comisión para que tomen conciencia, aquellos que no la tengan, de que la metodología LEADER para el desarrollo rural es una metodología fundamental. Y es una metodología que no solamente se enmarca en un plan, en un programa, llamémoslo como queramos, sino es una metodología que tiene incidencia en las personas. Y hay muchas personas detrás de estos programas. Personas que trabajan en los grupos, los equipos técnicos, que no son simples trabajadores, son personas comprometidas para llevar adelante los proyectos. Personas que conformamos los consejos ejecutivos, que somos representantes de colectivos y al mismo tiempo hacemos de agentes dinamizadores del programa en el territorio. Personas que arriesgan su tiempo y su dinero, gente que cree y quiere el progreso de su zona, que son los pequeños empresarios y los emprendedores que ponen proyectos encima de la mesa. Y luego, personas que vivimos en los territorios, que casi siempre se olvida esta parte. O sea, parece cuando hablamos de desarrollo rural que es una cosa de ocio, de tiempo libre, eso está allí, es muy bonito, pero allí viven diariamente muchas personas y están trabajando y luchando por sobrevivir muchos habitantes, sobre todo de esta comunidad autónoma, de Extremadura. Y además, detrás de estas personas y detrás de este programa LEADER existen territorios, como es evidente, donde se aplica su metodología. Esos territorios que se quieren cargar tanto Monago como Rajoy con sus leyes de sostenibilidad económica, como única vara de medir de la viabilidad de un territorio. Se la quieren cargar. No hace falta poner excusa para cargarse el programa de estos tipos. No hace falta poner excusa o para justificar que 1.500 habitantes en Badajoz capital son más baratos de sostener que 1.500 habitantes en Cabeza la Vaca. Lógicamente, los 1.500 habitantes de Cabeza la Vaca necesitan cientos y cientos de farolas para alumbrarse y cientos de metros de calle. En cambio, 1.500 habitantes en un bloque de piso en la ciudad de Badajoz, con 100 metros de calle y 8 farolas, están listos. O sea, no hace falta poner sobre la mesa eso. Cuando justifican recortes por la sostenibilidad económica y el cumplimiento del déficit, se está engañando a la población. Se está engañando a la población porque priorizar esto es una opción política. Es una opción política. No se necesita para implantar algo. Es una opción que se ha decidido. Es la opción de la derecha europea que nos impone el déficit, es la opción de la derecha de España que se carga la ley de desarrollo, es la opción de Monago en Extremadura que cierra servicios públicos en los pequeños municipios. Son opciones políticas para cambiar ni más ni menos que el modelo general, el modelo social, por otro modelo, el neoliberalismo de todas estas tres derechas. Pero bueno, no me extiendo más en este tema. Volviendo a lo que nos ocupa, porque a lo que nos ocupa, al desarrollo rural, de lo que estamos hablando aquí en esta comisión hoy, también tenemos ejemplos para ilustrar que esta parte, esta faceta, también se la quieren cargar o también sufre agresiones. Y para sacar los miembros de esta comisión algunas conclusiones, nos gustaría que respondiera, a ser posible, el director, algunas preguntas, para demostrar que esto no es así como yo lo estoy diciendo. Por ejemplo, si en junio del 2012 nos quitaron los planes de zona con el único argumento que no cumplíamos el objetivo del déficit, ¿por qué ahora que somos los campeones en el cumplimiento del déficit no nos vuelven a dar los planes de zona? ¿Por qué? Otra pregunta. Si el Ministerio redujo del 10 al 5% lo que eran los fondos mínimos que había que gastar en los programas LEADER, en los PDR, y la excusa era para no perder fondos por la regla N+2, bueno, si estamos en un nuevo periodo, va a arrancar un nuevo periodo 2014-2020, ¿por qué no se vuelve a poner el tanto por ciento original desde el Ministerio, el 10%?
Señor director, nos ha contestado a todas las preguntas que le he dicho, extraordinarias, a la comparecencia. No nos ha contestado si vamos a contar con los mismos fondos para el próximo programa, si Líder va a tener como mínimo 120 millones de euros, aunque Redes está pidiendo 130. Como esta es mi última intervención en esta iniciativa, me podrá responder lo que usted quiera, pues ya no tengo opción a responderle. Espero que no... Está bien. Espero que, lo único que espero es que en la réplica no utilicen las tácticas o las técnicas de su consejero de descalificaciones personales, como nos hace algunas veces en los plenos, diciendo que no entendemos y que tenemos muchas cosas, muchos barullos en la cabeza. Desde mi grupo, desde luego, nos reservamos la libertad de creernos lo que nos cuente, como ya no podemos responder, y no lo creeremos, lógicamente, cuando lo veamos hecho. ¿Y por qué? Bueno, pues porque su gobierno nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Dice una cosa y hace otra, cuando no, lo contrario. Ejemplo de esta materia concreta, Ejemplo. Aquí en Extremadura somos los mayores defensores del desarrollo rural. Y el consejero de Agricultura de Extremadura se ha quedado solo en las dos anteriores comisiones de desarrollo rural diciendo que se trasvase fondos de desarrollo rural a la agricultura. O sea, quitarle fondos al desarrollo rural. ¿O no, señor director? Bueno, solo nos ha quedado. En la segunda comisión le apoyó Castilla-La Mancha, pero afortunadamente no tuvo éxito y no consiguió que se le quitaran fondos al desarrollo rural para pasarlo a otro sitio. Esto, la verdad que no es fácil. Ya lo decía el diputado de Izquierda Unida, Víctor. Es difícil de entender, es difícil de explicar y nosotros es muy difícil de combatir los titulares y las promesas incumplidas que hace este Gobierno en el desarrollo rural, porque es que la sociedad no lo entiende. Pero, en definitiva, don Solís, y con esto ya termino, me alegra sus palabras, las palabras que ha dicho, sobre todo la del 1,5 millones que va a aportar a los grupos, pero como que siempre, sus palabras aquí siempre me gustan. Espero que se hagan realidad, que sea cierto, sobre todo por el bien de los grupos y sobre todo por el bien de las personas que vivimos en esos territorios donde están los grupos actuando. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Sánchez Álvarez tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos y quisiera empezar mi intervención con un recuerdo entrañable y lleno de respeto por mi parte y por la de mi Grupo Parlamentario Partido Popular Extremadura Unida al presidente Suárez, hombre de Estado que trabajó incansablemente por consolidar la democracia en la que convivimos actualmente. Quiero también dar las gracias al señor director general de Desarrollo Rural, José Luis Gil Soto, por su buena disposición a venir siempre a esta Cámara cada vez que se le ha requerido por parte de los diversos grupos que conforman este Parlamento. Y ya entrando en materia, me he vuelto a quedar atónito con la intervención del diputado del Grupo Parlamentario Socialista. Para los compañeros que estamos hoy aquí, ha quedado claro que todavía quedan 2 años del programa operativo para comprometer y para hacer pagos, que hasta diciembre del 2013 se habían ejecutado un 44%. También ha quedado probado, con sus palabras, señor director general, que Extremadura es la única, que todo el mundo lo entienda, la única comunidad autónoma que paga a los grupos de acción local en menos de un mes, tanto para los gastos de funcionamiento como para los demás gastos que se generan dentro del grupo. También, señor director general, nos ha quedado claro, bastante claro, que los gastos financieros de estos grupos de acción local tienen un programa de 2007 a 2013, pero que todo el mundo sabe, que el que se dedica a esto, que hay una regla extensible, la regla N+2, que alarga hasta el 2015. Como bien sabemos todos los que nos encontramos hoy aquí, porque si alguien dice que no lo sabe esto, no se encuentra aquí o no tiene ni pajolera idea de lo que estamos hablando. Sabemos de la preocupación de los grupos de acción local sobre su mantenimiento, porque se han reunido con este humilde portavoz y con mi grupo parlamentario, y nos han trasladado que no disponen de dinero para aguantar esos 2 años más. Algunos, otros no. Otros han trabajado bien. Otros se han estructurado el dinero que se les daba al inicio en 7 años y no en 5. Nuestra visión es que unos grupos que no han llegado y otros que sí, esto ha sido por una mala gestión de los recursos para su mantenimiento.
No entendemos cómo puede ser que haya grupos que se mantengan con aproximadamente 60.000 euros y otros se vayan a más de 200.000 euros. No lo entendemos. También darle las gracias y decirle que a mi grupo y a mí nos llena de alegría esa noticia que ha dado de que el Gobierno de Extremadura va a poner 1,5 millones de euros de fondos propios de la Consejería para los grupos de acción local. Otra vez más, se cumple la promesa del presidente Monago de que ningún extremeño caminará solo. Eso es una prueba fehaciente, con dinero constante y sonante, de que el presidente Monago y este Gobierno cree en el desarrollo rural, en el mundo rural y en los pueblos. Y se lo dice uno que es de Valdetorres, un pueblo de menos de 1.300 habitantes. Y sabemos las oportunidades y las medidas que está llevando a cabo este Gobierno de Extremadura. Una vez más ha quedado desmontada la mentira 1000 veces dicha en esta comisión por parte del portavoz del Grupo Socialista, de que el Partido Popular no cree en el mundo rural ni en los pueblos. Señor Vázquez Villanueva, su estrategia de repetir 1000 veces una mentira no la va a convertir en una verdad. De verdad, cambie de estrategia. Se lo digo como compañero, aunque como miembro de la oposición siga usted en su estrategia, porque el pueblo extremeño ya le tiene bien calado. Este Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida le agradece también al Gobierno de Extremadura que haya puesto las medidas para que en el nuevo PDR que se está trabajando y se está estudiando se pueda anticipar a los grupos de acción local hasta un 50% de sus gastos de funcionamiento y así poder solventar este problema al que nos enfrentamos. También ha estado hablando el señor Vázquez Villanueva de los planes de zona, hoy de la famosa aquella ley 45/2007. El país de nunca jamás es la ley esa del 45/2007. Este Gobierno es el único que ha visitado, y lo ha dicho aquí el director general, que ha visitado cada uno de los grupos de acción local. Anteriormente nunca fue así. A los directores generales de desarrollo rural de los anteriores gobiernos jamás se les vio por un grupo de acción local. Nunca estuvieron. Con respecto a la regla que se perdió por el tema del déficit y los planes de zona, esos 190 millones que siempre ha comentado en estas intervenciones el señor Vázquez Villanueva, recordad que nunca estuvieron aquí. Esos 190 millones nunca estuvieron aquí. Son productos de la imaginación de aquí, de algunos compañeros. Debido a que no se firmó porque no se cumplía el déficit. Eso que el anterior Gobierno no le importaba, según sus declaraciones, al pueblo extremeño y al mundo rural especialmente le costó 190 millones de euros no cumplir el déficit. Ahora se paga antes que nunca a los grupos de acción local, cosa que le agradecemos, señor director general, y sabemos que este fue un compromiso serio y firme del presidente Monago. También le agradecemos la nula deuda existente con los promotores de los proyectos, cosa que sí dejaron por la nube los anteriores gobiernos socialistas. También quiero recordarle que en 2012 se perdieron 58 millones de euros, porque eso no se lo he escuchado, señor Vázquez Villanueva, de que en el año 2012 se perdieron 58 millones de euros de FEADER por una baja ejecución de los años anteriores, debido a la pésima gestión socialista. Eso es un claro ejemplo de que ustedes no creían, el Grupo Socialista no creía en el mundo rural y en el desarrollo rural. Creer de verdad en el mundo rural es lo que ha pasado en el pasado 2013, que se han batido todos los récords inimaginables en presupuesto, gasto y ejecución de fondos, sobrepasando en más de 20 millones el límite establecido de gasto de 136 millones de euros. Eso sí es trabajar con hechos por los pueblos de Extremadura. Ya por último, señor director general, también agradecerle al Gobierno de Extremadura y a su dirección general que no se ajustara a lo dicho por el Gobierno de la Nación, porque este Gobierno, cuando no le gusta una cosa que manda el Gobierno de la Nación, no lo hacemos, no somos como otros, de pasar del 10% del total del PDR al 5%. Extremadura se ha mantenido en el 10%, destinando al FEADER, mientras otras comunidades autónomas, muy cercanas a la nuestra, lo bajaron al 5%. Esto es otra muestra más del compromiso de este Gobierno y de su dirección general por el mundo rural. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Para finalizar el debate, por tiempo máximo de 10 minutos, tiene la palabra el director general. Gracias, presidente. Muchísimas gracias a los grupos. Quiero agradecer además especialmente a don Víctor Casco el reconocimiento de su carencia en esta cuestión. No es habitual que se haga y se lo agradezco muy sinceramente. En primer lugar, quería hacer una alusión a la cuestión de las descalificaciones. Ni mi consejero ni yo tenemos por costumbre descalificar, no es nuestro estilo. De modo que yo no lo haré hoy aquí y no creo que mi consejero lo haya hecho en ningún caso.
Cuando aludía a que el líder no es un programa, me ceñía exclusivamente a la petición que han firmado los diputados de su grupo pidiendo la comparecencia, pero no era para intentar poner en evidencia a nadie, simplemente era una aclaración para que todos entendiéramos que los programas líder como tales programas líder no existen, pero de verdad que no era una cuestión para poner en evidencia a nadie, son una parte pequeña de un programa muy importante, pero pequeña en cuanto a la economía. No, insisto en que no era para poner en evidencia absolutamente a nadie. Y en cuanto a la transición, pues exactamente lo mismo. Es decir, no es una anécdota que haya 2 años más para ejecutar, es que precisamente son los 2 años fundamentales en la ejecución, por eso he dado luego las cifras de ejecución. Es decir, si llevamos 44 millones pagados de los 111 que tenemos que pagar, creo que es evidente que no estamos en una mera transición entre un programa y otro, estamos en plena vorágine, como he dicho antes, y he empleado ese mismo vocablo, de certificaciones y pagos. Es decir, 2014 y 2015 van a ser los 2 años fuertes del líder. Por eso no me gusta calificarlo como transición, porque realmente no lo es, pero tampoco era para poner en evidencia a nadie. Era solo una aclaración para que quedase absolutamente claro que estamos inmersos en esa sucesión de certificaciones y pagos y que, por lo tanto, no cabía aquí hacer una valoración del cierre del programa. Es decir, el cierre del programa todavía queda muchísimo. Estamos, insisto, ejecutando ahora y estamos por debajo del 50% de la ejecución cuando esperamos llegar al 100%. Es decir, que tenemos por delante un año 2014 muy difícil y un año 2015 dificilísimo, donde además se solapan los 2 periodos. No es que empiece uno y el otro ya nos olvidamos, sino que es que se solapan. Se van a solapar fondos del periodo 2007-2013 con fondos del periodo 2014-2020, que, por cierto, el 14-2020, si solo nos fijáramos en la fecha, el 14-20 ya tenía que haber empezado y tampoco empieza. Es que son las nominaciones que se establece por la Comisión Europea, pero luego no son verdad o no son estrictamente verdad. Bien, dicho esto y aclarado que no pretendía poner en evidencia a nadie, pero que era simplemente por dejar eso aclarado, hace usted una serie de afirmaciones que a mí me parecen gratuitas, especialmente cuando acusa a este Gobierno y al Gobierno de la Nación de querer, y ha empleado usted ese verbo, de querer cargarse el medio rural. Yo es que prefiero que me acusen de que me lo estoy cargando a que me digan que es que me lo quiero cargar. Pero ¿usted de verdad concibe que alguien se quiera cargar el medio rural? O sea, que haya voluntariedad en el acto. Hombre, es duro, ¿no? No. Yo creo que nadie se quiere cargar el medio rural. Se aplica en política, lo hizo anteriormente los gobiernos del Partido Socialista en Extremadura, ahora lo hace el Gobierno del Partido Popular y ninguno se quiere cargar el medio rural. Pero además es que hay voluntariedad para todo lo contrario. Es decir, no solo nadie se quiere cargar el medio rural, sino que, como bien ha dicho el diputado del Grupo Popular, cuando tuvimos la oportunidad, que podíamos haberlo hecho, de bajar el 10% del importe líder al 5%, cuando se nos dio esa oportunidad, no quisimos hacerlo. Mantuvimos el 10%. Pero es más, tuvimos otra oportunidad magnífica, que fue el descompromiso. Cuando se hizo el descompromiso, podíamos haber retirado muchas más cantidades del líder cuando el líder tenía una ejecución por entonces del 30%. ¿Por qué no, con la evidencia de que no se iba a llegar, o parecía evidente que no se iba a llegar al 100%, podíamos haber retirado mucha más cantidad del líder? Y tampoco lo hicimos. Aplicamos exclusivamente una proporcionalidad de lo que había que descomprometer y también se la aplicamos al líder. Con lo cual solo descomprometimos de la parte líder 7 millones de euros y dejamos el líder con un montante que a día de hoy nadie, salvo el propio equipo de la Dirección General y los propios grupos de acción local, piensa que pueda llegarse a ejecutar por entero, que son los 111 millones de gasto público. Ojalá lleguemos y nos tengan que dar la razón, ¿no? Pero, insisto, es muy difícil. Son 111 millones de euros de gasto público que hay que ejecutarlos uno detrás de otro hasta 2015 y que vamos por 44 millones de los 111. Es decir, que no es nada fácil y que hay que hacer un gran esfuerzo para que no se pierda dinero por el líder. Esto además enlaza con otra cuestión, que es la petición que se hace de poner 130 millones encima de la mesa para el próximo periodo. Cuando a día de hoy, casi a mediados de 2014, llevamos ejecutados, pagados, 44 de los 111 que tenemos, 44 de los 120 que teníamos, creo que es aventurarse decir que necesitamos 130. Vamos a esperar a ver cómo cerramos esto. Después el PDR es un PDR
abierto, que sufre modificaciones, de hecho el 2007-2013 las ha sufrido, cuando haya necesidad de introducir más fondos en el LEADER se hará, o al revés, o de quitarlo. Si la cifra que pongamos definitivamente sobre la mesa sean 130, sean 180 o sean 93, vamos a intentar luego cuadrarlo en función de cómo vaya la ejecución del próximo PDR. Por eso, a mí me gustaría que cuando alguien pone una cifra encima de la mesa vaya soportado no con una simple petición, sino con un razonamiento detallado que nos sirva a nosotros, desde el Gobierno, para saber si efectivamente esos 130 millones están fundamentados y no es una especie de rabieta por manifestaciones que hace alguna asociación o alguna organización agraria. No, mire usted necesita cuánto exactamente y dígame por qué lo necesita y yo le digo cuánto está dispuesto a poner el Gobierno de Extremadura y por qué creemos que esa es la cifra. Creo que andar mareando con cifras a los propios grupos de acción local no es bueno. Vamos a esperar cómo se desarrolla en los próximos meses en ejecución y a ver si efectivamente tenemos razón y vamos a llegar al 100%. No sé si me dejo algo en el tintero, creo que no. Me alegra que diga que la música suena bien. Espero que la letra encaje con la música al final del periodo. Yo creo que sí. En cuanto a la Ley 45, yo ya he venido a responder preguntas orales suyas de cuál era nuestra opinión. Lo único que puedo decirle es que el Ministerio sigue tramitando o redactando un nuevo borrador para poner en marcha una nueva ley que sustituya a la anterior o que al menos la modifique, pero a día de hoy el Gobierno de Extremadura no tiene el texto encima de la mesa y no puedo hacer una valoración. Espero que se haga una ley que de verdad sirva para algo en la comunidad autónoma. El hecho de que no se firmara en su momento efectivamente fue por el déficit y luego, tal como vine a contar aquí, no se ha firmado simplemente porque no se ha firmado en ninguna otra comunidad autónoma. El ministro Miguel Arias Cañete dijo públicamente que quería modificarla, que tal como estaba no le gustaba y todas las comunidades autónomas, esta y todas las demás, salvo las dos que firmaron al principio, La Rioja y Galicia, luego ya ninguna ha firmado ninguno de los protocolos, cumplieran o no cumplieran el déficit. Y me alegro que reconozca usted, además, que somos los campeones en España del cumplimiento del déficit, porque es muy importante y nos está acarreando muchos beneficios el haberlo hecho. Creo que no me dejo nada atrás. Agradecerles otra vez el tono de sus intervenciones y el apoyo de los grupos que creen en el desarrollo rural, tal como creemos nosotros. Espero que los resultados de este programa finalmente sean muy satisfactorios, que al final de 2015, los primeros meses de 2016, cuando se hagan valoraciones, las haga yo o las haga otro director general, sean positivas y haya que darles la razón a los grupos de acción local. Muchas gracias. Muchas gracias, señor director general. Ha terminado su comparecencia. Puede permanecer si quiere o abandonar la sala. Pasamos a la comparecencia siguiente, la del director general de Medio Ambiente, el señor Julián Fuentes. Y por 5 minutos tiene la palabra el representante del grupo autor de la iniciativa, don Víctor Casco. Muchas gracias, señor presidente. Señor director general de Medio Ambiente, hemos hablado en varias ocasiones en este Parlamento, tanto en la comisión como en el propio pleno, sobre la situación del Parque Nacional de Monfragüe, la gestión que se está haciendo del mismo y los problemas que empiezan a surgir, entre los cuales podemos destacar especialmente la intención de hacer navegables sus aguas, lo que supondría, en opinión de este grupo, la fragmentación de la conectividad ecológica del parque, una medida, por cierto, que fue rechazada por la mayoría de este Parlamento, es decir, por los representantes del pueblo extremeño, mediante una iniciativa votada a favor por el Partido Socialista, por Izquierda Unida y por el PRESCRE, y que, sin embargo, el Gobierno parece que prefiere no cumplir, prefiere saltarse a la torera y, en este caso, junto con el Gobierno central, que es quien está redactando la ley, pues puede permitir al final que entren los barcos en Monfragüe. Incluso se anuncian en distintos medios de comunicación ya programas a través de otros organismos del Estado como Renfe, algo que a nosotros nos preocupa. Y, sin embargo, aspectos esenciales como el Consorcio de Pueblos del Parque Nacional de Monfragüe, el Plan de Competitividad Turística de Monfragüe o el Plan de Acción de Turismo Sostenible en el Parque Nacional, pues sigue sin ver la luz. Es
Es decir, nosotros estamos ante lo que consideramos una mala gestión que se está haciendo de un recurso turístico y, sobre todo y especialmente, un recurso natural esencial que tenemos que preservar, como es el Parque Nacional de Monfragüe. Las visitas, sin duda, han bajado desde el año 2007. La crisis, evidentemente, explica una parte de esa realidad, pero en todo caso nosotros creemos que desde el Gobierno central no se está actuando correctamente. Nosotros tenemos que conjugar dos principios básicos. El Parque Nacional es un patrimonio natural del conjunto de los españoles y yo diría que de los europeos, que tenemos que preservar para las futuras generaciones. Esto es algo en lo que yo siempre he insistido, especialmente cuando hablamos de patrimonio cultural, histórico o natural. No es nuestro, no es nuestra propiedad. Nosotros somos sus albaceas, sus depositarios temporales, que se lo tenemos que dejar en las mejores condiciones a las próximas generaciones. O, en todo caso, la propiedad es del conjunto de seres humanos que habitaron, que habitan y que habitarán en esta tierra. Decía que, sin embargo, debemos, preservando eso, también debe haber, obviamente, una repercusión económica positiva que conjugue ese respeto con el beneficio que se pueda obtener de tener un parque de esas dimensiones en nuestra tierra. Sin embargo, el Gobierno está actuando mal. Junto con lo de los barcos, a nosotros nos preocupó muchísimo lo que pasó hace prácticamente ya 3 meses, el 8 de diciembre, como fue una cacería celebrada en la finca Las Cansinas del Oeste, que incluye una buena parte de su extensión no solo en el Parque Nacional de Monfragüe, sino además en la zona de reserva del Parque Nacional de Monfragüe. Y a nosotros nos preocupó que se organizara una cacería de la que, con datos no oficiales, puesto que no se han tramitado correctamente, con la posibilidad de que se haya matado a 108 ciervos, 33 machos y 75 ciervas y 22 jabalíes. Nos preocupa porque ustedes vendieron esta cacería como un hecho propio de una acción de control biológico, y no era así. Estamos hablando no de una acción de control biológico, que para eso lo realizan determinadas empresas con controles, con veterinarios, con personas que están al lado y saben discriminar qué animal debe ser abatido y cuál no, sino que estuvimos exclusivamente ante una cacería por el cual incluso se pagaban los puestos de la cacería, entre 1.000 y 1.500 euros. Le escuché a don Antonio Rodríguez Osuna y coincido con él en esa cifra. Si hubiera sido una acción de control biológico, se hubiera contratado a una empresa especializada en esos actos y además se le hubiera pagado a las personas que hubieran participado en el control biológico. Aquí lo que hubo fue un negocio en una finca privada y tuvo el único componente de ser una montería sin más, incluyendo además a 25 realas, es decir, a perros de batida y de agarre, que obviamente sueltos atacan lo primero que se les cruce por el camino. ¿O considera usted que se dieron clases particulares a los perros de las realas para reconocer y no atacar a las especies protegidas? Evidentemente no fue así. En fin, ustedes decidieron además contratar con una empresa, Caza Planeta, que a mí me gustaría saber qué relación tiene con el señor consejero de Agricultura, en vez de contar con organizaciones, con empresas destinadas al control biológico de las poblaciones de ungulados herbívoros y que además pues tienen una serie de protocolos. Por lo tanto, aquella actividad, sin ningún género de dudas, incumplió el decreto de la Red de Parques Nacionales, que prohíbe la caza deportiva y comercial en general en todo el parque y especialmente en la zona protegida, y desde luego otras legislaciones también fueron incumplidas. Estamos, repito, y yo creo que eso es importante insistirlo, estamos ante una cacería, es decir, ante un acto que tenía un único objetivo, que era el económico. Sí, voy terminando. El beneficio de la empresa, no ante un acto o una acción biológica de control de especies. Por lo tanto, a nosotros nos preocupa cómo se está gestionando
el Parque Nacional, si se va a convertir esto en un coto para que determinadas personas vengan a cazar, como en el pasado, ¿no?, el coto de terrateniente, o por el contrario van a ser ustedes capaces de empezar a poner en marcha verdaderas iniciativas que preserven, repito, la importancia ecológica del parque y al mismo tiempo consiga un rendimiento económico para el conjunto de los extremeños y no solo para esa minoría de las monterías. Por eso hemos pedido su comparecencia y estamos atentos a lo que usted nos diga. Muchas gracias, señor diputado. Señor director general, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señores diputados. Señor diputado de Izquierda Unida, antes de entrar en materia de la gestión, quería describirle, digamos, los aspectos generales del parque para comprender mucho mejor todo lo relacionado con el parque, ¿no?, con el Parque Nacional de Monfragüe. Fue declarado el 2 de marzo de 2007, según la Ley 1/2007 de 1 de marzo, que lo declaró, y tiene una superficie actual de 17.852 hectáreas que se distribuyen por 7 términos municipales, como son Serradilla, Torrejón el Rubio, Serrejón, Toril, Jaraicejo, Casas de Mirabete y Malpartida de Plasencia. El Parque Nacional de Monfragüe es parque nacional debido a los valores ambientales que atesora, entre los que tanto de fauna como de flora, y destacan sobre todo 845 taxones de fauna con 210 aves, y aunque nunca se habla de esto, tiene una riqueza patrimonial de 453 lepidópteros, que son, para que nos entendamos, mariposas distintas, 453. En el último censo de aves de especial interés disponemos de 312 parejas de buitre negro, la mayor colonia o la mayor concentración de colonia de buitre negro nacional, 96 parejas de milano real, 33 parejas de alimoche, 26 parejas de cigüeña negra, 14 parejas de águila imperial y 8 parejas de águila real y de águila perdicera. En lo que a flora se refiere, tiene una amplísima representación de lo que es el monte Mediterráneo, con 1.616 taxones vegetales, 229 hongos macroscópicos y 201 líquenes. Hablaba de la importancia de la gestión. Pues la verdad es que el Gobierno de Extremadura, a través de la Dirección General de Medio Ambiente, está muy preocupada en la gestión, pero quiero destacar también la propiedad de los terrenos. El 51% del Parque Nacional se asienta sobre superficie privada, es decir, 9.104 hectáreas son terrenos privados, y el 49%, es decir, la mitad menos uno, 8.747 hectáreas, son terrenos públicos, bien del organismo autónomo Parques Nacionales o de la propia Consejería o del Gobierno de Extremadura. En lo relativo a las competencias en la gestión, pues la gestión de los parques nacionales está transferida a las comunidades autónomas y, por tanto, la gestión del Parque Nacional de Monfragüe es competencia del Gobierno de Extremadura, que se ejerce a través de la Dirección General de Medio Ambiente. Las comunidades autónomas, por tanto, gestionan a través de sus presupuestos todos los gastos derivados de la gestión de los parques nacionales y, entre otras cosas, nombran a sus cargos directivos y también aprueban los instrumentos de gestión. El organigrama de la gestión del Parque Nacional, digamos, la cabeza visible sería el consejero competente en Medio Ambiente, en este caso el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. El director general que ejerza las competencias en conservación de la naturaleza, en este caso el director general de Medio Ambiente, estaría incluido en la jefatura de servicio de conservación de la naturaleza. Después, la nueva figura que hemos creado en enero de 2013, que es el coordinador de parques, que es la persona, un jefe de sección que depende del Servicio de Conservación de la Naturaleza y que coordina lo que son los 3 parques de Extremadura, el Parque Nacional de Monfragüe y los parques naturales de Cornalvo y Tajo Internacional. Y, por último, el director técnico, que ostenta la jefatura de sección de la Dirección Técnica del Parque Nacional de Monfragüe, que comparecerá luego más tarde, Ángel Rodríguez Martín. De esta jefatura de sección de la Dirección Técnica dependen todas las personas que trabajan en el Parque Nacional, salvo los 27 agentes del medio natural que dependen directamente del jefe de servicio de ordenación y gestión forestal y los 106 efectivos del Plan Infoes que dependen del jefe de servicio de prevención y extinción de incendios. El jefe de sección o el director técnico del parque es el encargado de firmar las autorizaciones de uso, que son las actividades que se desarrollan dentro del parque, y decir también que dentro del parque hay un personal total adscrito de 170 personas. De esas 170 personas, 33 son funcionarios, de los cuales simplemente 6 están dedicados exclusivamente a la gestión, el director técnico, un jefe de negociado, 2 técnicos y 2 administrativos,
y el resto de funcionarios son los 27 agentes del medio natural, distribuyéndose en un coordinador, 25 agentes del medio natural y un capataz forestal. 31 personas, principalmente de la empresa pública GEPEX, son los que llevan a cabo las labores propias de vigilantes, guías de uso público, monitores de educación ambiental, monitores informadores. También hay un licenciado en Ciencias Ambientales y un ingeniero técnico forestal. Y luego 7 personas son las que llevan a cabo las labores de vigilancia nocturna, mantenimiento y limpieza. Y estos 7 trabajadores, digamos que son los destinados por la empresa privada en los concursos de licitación pública que se vienen publicando bianualmente. En el personal del Plan Infoe, 106 personas repartidos por los retenes y cocheras de Serradilla, Malpartida de Plasencia, Serrejón, Torrejón, Jareicejo y Casas de Mirabete, y estarían distribuidos en coordinadores técnicos, conductores, ayudantes de conductor, peones especializados del Ministerio, 13 vigilantes, un capataz, un piloto de helicóptero y un mecánico también del helicóptero. Bueno, pues no se entendería la gestión del parque si no se hablara de los órganos de participación. Hay 4 órganos de participación en el Parque Nacional de Monfragüe. Uno es, quizá por importancia, el Patronato del Parque Nacional de Monfragüe. También está el Consejo de Participación de la Reserva de la Biosfera, que aunque no es estrictamente, no está dedicado al Parque Nacional, sino a la Reserva de la Biosfera, que, como usted sabe, tiene 116.000 hectáreas y coincide con lo que es la zona de especial protección para aves de Monfragüe, las dehesas de Monfragüe y su entorno, y que abarcaría 14 términos municipales. También hay otro órgano de participación, que es el Grupo de Trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible, y, por último, el Grupo de Trabajo del Plan de Acción de la Reserva de la Biosfera. El Patronato del Parque Nacional de Monfragüe está constituido por un presidente más los representantes de la Dirección General de Medio Ambiente, de los 7 ayuntamientos implicados, de los propietarios de fincas, de los grupos conservacionistas, de las organizaciones agrarias, de los sindicatos, de la Universidad de Extremadura, de la Confederación Hidrográfica del Tajo, del Organismo Autónomo Parques Nacionales y del resto de direcciones generales del Gobierno de Extremadura implicadas, como son, por ejemplo, turismo, patrimonio cultural o urbanismo. En referencia a los instrumentos de gestión que ahora mismo tiene en vigor el Parque Nacional de Monfragüe, destacan el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, que establece la normativa básica de conservación de los recursos naturales. Fue aprobado mediante decreto el 26 de julio de 2005 y recientemente se aprobó lo que es el Plan Rector de Uso y Gestión, que es el que establece la normativa concreta de conservación y gestión del Parque Nacional. Esto fue aprobado mediante decreto, el decreto 13 del año 2014, de 18 de febrero, y fue aprobado con un amplio consenso, ya que solo tuvo 2 votos en contra, que son los votos de los grupos conservacionistas, ¿no? Hubo el año pasado 4 reuniones exclusivas para tratar el asunto del PRUG, del Plan Rector de Uso y Gestión, y decir que solo 4 parques nacionales lo tienen en España, para que nos hagamos una idea, 4 parques de 15 quiere decir la dificultad que entraña aprobar un documento, y tenemos que decir y felicitarnos todos porque fue un documento muy consensuado con simplemente, como le digo, los 2 votos en contra de los grupos conservacionistas. Es, por tanto, el PRUG que quieren los ciudadanos extremeños y que atiende las realidades y necesidades del Parque Nacional, ya que es un parque con un 51% de superficie privada, y abre también la posibilidad del desarrollo socioeconómico, ¿no? Puesto que permite los usos compatibles y los usos tradicionales, como por ejemplo pues la agricultura, el descorche, la ganadería o la apicultura. Son usos que se llevan desarrollando tradicionalmente durante muchos años, y teniendo en cuenta que hay una gran parte de propiedad privada, pues es un uso que tenemos que garantizar, ¿no? Pero, por supuesto, conservar el espacio es uno de los retos sobre los que se asienta el Plan Rector de Uso y Gestión. Está basado también en la educación ambiental, en evitar actividades nocivas y molestas, en minimizar los impactos, no solo los visuales, sino también los de riesgos de colisión de las aves, por eso se están soterrando los tendidos eléctricos, y en ir eliminando paulatinamente las masas de eucalipto, por dejar que vaya la vegetación natural, digamos la autóctona del espacio natural, pues que vaya poco a poco colonizando el territorio. También el Plan Rector de Uso y Gestión abre la posibilidad de 6 rutas guiadas interpretadas con vehículos eléctricos, quedan delimitadas esas zonas, y también 2 rutas señalizadas para poder ser recorridas con bicicleta. Y usted hablaba antes de la navegación está autorizada, o se abre la posibilidad de navegación
en escasamente el 5% de toda la superficie de los tramos, bueno, del tramo del río Tajo, puesto que en el río Tietar está absolutamente prohibida, y sería entre los extremos este y oeste del tramo del Tajo, lo que sería al oeste de los saltos del Salto del Gitano y al este del Salto del Corzo, pero siempre con fines divulgativos y respetando las épocas de nidificación de las especies. En lo que se refiere a la zonificación del Plan Rector de Sugestión, lo que se establece del territorio, los usos, quiero decir, qué se puede hacer, cómo se puede hacer y cuándo se puede hacer en el Parque Nacional de Monfragüe, decir que el 49,27% de la superficie del Parque Nacional, es decir, prácticamente la mitad, es zona de reserva, una zona sin ningún tipo de aprovechamiento y donde no se puede llevar a cabo ninguna actividad. Un 50% en números redondos sería la zona de reserva, que son, si tenemos en cuenta que en la media de los parques nacionales, del resto de los 14 parques nacionales, la zona de reserva es de un 8%, en Extremadura, en el Parque Nacional de Monfragüe, la zona de reserva comprende el 49,27%, es decir, 6 veces más que en el resto de los parques nacionales. Y tenemos que tener en cuenta también que en esta zona de reserva 4.100 hectáreas son privadas. 4.100 hectáreas que los propietarios pues no pueden hacer uso de ellas y que tampoco reciben compensación económica alguna. En la zona de uso restringido sería también muy importante por su superficie, ya que tanto la zona de reserva como la zona de uso restringido, si la suman más del 99% de toda la superficie del parque, pues ocupa una superficie del 49,75% y en esta zona se permite algún tipo de aprovechamiento, pero siempre y cuando se consiga lo que es la autorización de usos que firma el director técnico del Parque Nacional. Bueno, la gestión del Parque Nacional de Monfragüe está sometida al Consejo de la Red de Parques Nacionales, puesto que forma parte es uno de los 15 parques nacionales y, evidentemente, nosotros, desde la Administración gestora, no podríamos hacer lo que quisiéramos. Está sometido a un órgano de control consultivo de ámbito nacional, que es el Consejo de la Red de Parques Nacionales, que lo preside el ministro con competencia en medio ambiente y que están representadas en este Consejo las comunidades autónomas con parte de su territorio incluido en algún parque nacional. Se reúne entre 1 y 2 veces al año. Lo normal es que se reúna 2 veces al año. Hablando también de gestión, no podríamos dejar de lado lo que son el capítulo de las inversiones, con las importantísimas inversiones que se han llevado a cabo entre los últimos 2 años, y solo entre 2013 y 2014 se van a ejecutar 10,5 millones de euros, destacando sobre todo lo que es la helibase de Serradilla del Plan Infoes, una helibase que es la más moderna a nivel nacional, el plan de accesibilidad de Villarreal de San Carlos con 1,4 millones de euros, que va a dejar todo lo que es el núcleo urbano de Villarreal de San Carlos totalmente accesible y totalmente reformado. El centro de recepción de visitantes de Malpartida, que será la puerta de entrada del Parque Nacional cuando se finalicen los trabajos que están previstos para el mes de noviembre de este año 2014. Quedaría pendiente lo que es la musealización, dotada también con 2 millones de euros, pero que se está ya redactando el proyecto desde el organismo autónomo Parques Nacionales. Importante también es el soterramiento de los tendidos eléctricos, como he dicho anteriormente, las líneas eléctricas que atraviesan el Parque Nacional, puesto que disminuyen el riesgo de colisión de las aves y minimizan el impacto visual. Además, esta es otra obra de la que nadie habla, pero si se dan una vuelta por el Parque Nacional de Monfragüe podrán ver cómo se han adecuado los senderos, se han limpiado todas las cunetas y se han recogido todos los tubos protectores de invernadero que estaban en el suelo tirados por las repoblaciones de las fincas del Lugar Nuevo y las fincas propiedad del Gobierno de Extremadura y del organismo autónomo Parques Nacionales. También con 651.000 euros se estará restaurando la Casa de Milicias para sala de usos múltiples y se está a punto de certificar la obra de la nueva cochera del Plan Infoes Malpartida de Plasencia en el edificio aledaño a lo que es el camping y al centro de recepción del centro de recepción de visitantes del Parque Nacional de Monfragüe. La Casa de Peones Camineros, junto al río Tajo y el Puente del Cardenal, también ha sido restaurada y además se están llevando a cabo mejoras de hábitats y siembras en la finca Las Cansinas, así como se ha hecho también nuevo el Centro de Información de Villarreal de San Carlos, la primera casa a la izquierda según se baja por la calle principal, y se han eliminado cerramientos peligrosos. Como le digo, 10,5 millones de euros que quedarán para el uso y disfrute de todos los amantes de la naturaleza y de los extremeños en general, ¿no? En el capítulo de ayudas en el entorno del Parque Nacional de Monfragüe
258.000 euros en 18 expedientes de las ayudas al desarrollo sostenible del año 2013 y para el año 2014 se va a convocar a finales de abril o principios de mayo un nuevo decreto de ayudas al desarrollo sostenible dotado con 4,4 millones de euros, de los que los propietarios de las fincas enclavadas en el Parque Nacional tendrán prioridad sobre el resto de los expedientes. En el capítulo de ayudas del área de influencia socioeconómica, en el año 2011 se repartieron 997.000 euros en ayudas, en el año 2012 760.000 y en el año 2013 601.000 euros. Pasaríamos al capítulo de las autorizaciones de uso, que son aquellas actividades compatibles que se pueden llevar a cabo dentro del territorio del Parque Nacional de Monfragüe, y es una autorización que otorga el director técnico por delegación del Director General de Medio Ambiente, y en ella se autorizan pues todas aquellas solicitudes de aquellas personas que quieren llevar a cabo alguna actividad que sea compatible con la conservación del espacio, pero que también pues permita un desarrollo económico de alguna actividad o, digamos, también alguna autorización requerida, como por ejemplo, pues en el año 2013 se llevaron a cabo 9 obras o instalaciones, se firmaron también 10 autorizaciones para investigación, 2 para llevar a cabo grabaciones de documentales, 5 para llevar a cabo actividades educativas, 3 eventos deportivos y 27 acciones de control biológico, como la que usted mencionaba del pasado 8 de diciembre. 27 acciones de control biológico. En estas acciones de control biológico del año pasado, 2013, que se llevaron a cabo entre el 13 de octubre y el 28 de diciembre, se capturaron 890 piezas en total, y teniendo en cuenta que sobran cientos de ungulados en el Parque Nacional, porque no nos olvidemos que el Parque Nacional no solo es fauna, también es flora, y si dejamos que alegremente se vaya multiplicando la fauna salvaje, pues arrasará el monte Mediterráneo, que es una de las grandes riquezas del Parque Nacional, ¿no? En estas 890 piezas, 201 machos de ciervo, 471 hembras y 218 jabalíes. Además de las acciones de autorización de uso que le he mencionado, se autorizaron el año pasado 116 informes de afección a la Red Natura 2000, que comprendían obras, cerramientos, planes de prevención de incendios forestales, rutas y actividades de naturaleza, trabajos forestales, mejoras de hábitats o recuperación de áreas degradadas. Usted hablaba también de los visitantes del Parque Nacional, que no sé si ha dicho que caían en Barrena o habían disminuido. Pues bueno, tengo que decirle que en el año 2013 aumentó en 6.000 los visitantes respecto al año 2012, con lo cual estamos en posibilidad, o podemos decir que la curva ya se ha invertido, y si bien es cierto que el máximo histórico coincide con la declaración del Parque Nacional, ahora la tendencia es al alza desde el año pasado. Dentro de, bueno, el dato exacto, si se lo quiere apuntar, son 278.041 visitantes en el año 2013 al Parque Nacional de Monfragüe. Destaca sobre todo las visitas al Centro de Visitantes de Villarreal de San Carlos, con 66.315, y del Centro de Interpretación de la Naturaleza, también de Villarreal de San Carlos, con 43.517 visitantes. De estos 278.000 visitantes, el 89% son visitantes o turistas españoles, mientras que el 11% son turistas extranjeros. De los visitantes españoles, el 27% son ciudadanos de Extremadura, el 25% de la Comunidad de Madrid, el 8% de Castilla y León y el 7% de Andalucía. Es decir, 2/3 partes de los visitantes españoles estarían incluidos en estas 4 comunidades autónomas. Y en el 11% de los extranjeros, de los visitantes extranjeros, destacan sobre todo el 20% de esos visitantes extranjeros proceden de Holanda, el 18% de Alemania, el 17% del Reino Unido y el 13% de Francia. Los meses de mayor afluencia son, por este orden, abril y marzo, y los de menor afluencia, también por este orden, son enero y diciembre, destacando la afluencia en puentes o vacaciones reconocidas como son, por orden de afluencia, Semana Santa, Puente de Mayo, El Pilar y San José. Ni siquiera aparece el Puente de la Inmaculada entre los 4 primeros puentes por afluencia de visitantes. Además, en la gestión no podríamos dejar de lado lo que es los programas de educación ambiental llevados a cabo durante el año 2013, con 8 programas, como son Descubre Monfragüe 1 y 2, Conoce Extremadura, Monfragüe para Todos, Monfragüe y su entorno, Recicla con Monfragüe, Caminando por Monfragüe y Pedagogía de la Conservación. En materia de investigación, entre otros proyectos importantes, en el año 2013 se llevaron a cabo el programa de captura y marcaje de tórtola europea, en convenio con la Universidad de Extremadura, el estudio de los mesocarnívoros,
llevado a cabo por el IRES, que es el Instituto de Investigación de los Recursos Cinegéticos, y el estudio de los murciélagos en Monfragüe y Cabañeros, llevado a cabo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actos de voluntariado, pues entre otros destacan la estación de anillamiento de paseriformes y seguimiento de la migración prenupcial, las acciones de voluntariado de Ecologistas en Acción y las acciones de voluntariado llevadas a cabo por los Amigos de la Tierra. Entre otros premios y reconocimientos recogidos también el pasado año, destaca el premio OTAEX a Centenos Accesibles, otorgado por COCENFE en diciembre de 2012 y que sobre todo premia la labor en la inversión de la accesibilidad para los discapacitados en la red de senderos del Parque Nacional de Monfragüe. Recientemente también el coordinador de parques recogió en Madrid de mano de la Secretaría de Estado de Turismo el diploma SICTED, que es el Sistema de Calidad Turística Española en Destino y que premia al órgano gestor porque ha homologado, evaluado y distinguido a las empresas turísticas del entorno que han cumplido los requisitos para adherirse al sistema. En resumen, la gestión del Parque Nacional de Monfragüe, pues yo destacaría sobre todo la coordinación en la gestión. Digamos que de manos del Director General de Medio Ambiente, a través de la figura del coordinador de parques, ha puesto sentido común y también ha reorganizado los tres espacios principales, los que son los dos parques naturales y el Parque Nacional. Se ha aprobado, por fin, con un amplísimo consenso y respaldado por el Consejo de la Red de Parques Nacionales, después de haber pasado por el Consejo Asesor de Medio Ambiente del Consejo y los trámites de información pública, lo que es el Plan Rector de Uso y Gestión, un documento que tendrá una vigencia de 10 años y que, sobre todo, prima, como yo lo he dicho, la conservación y el desarrollo compatible, atendiendo a la realidad del Parque Nacional de Monfragüe y garantizando un 49,27% de la superficie del parque con zona de reserva o zona de máxima protección. Destacaría, por supuesto, como no puede ser de otra manera, el capítulo de las inversiones, unas inversiones que ni de lejos tiene ningún parque nacional a día de hoy en el resto de España, con, como le he dicho, la helibase más moderna nacional en todo el territorio nacional, el centro de recepción de visitantes que será inaugurado, será concluido en el mes de noviembre de este 2014, pendiente de la musealización que, como le he dicho, se está redactando el proyecto, y también la accesibilidad de Villarreal de San Carlos, que va a quedar, cuando termine este año 2014, pues va a quedar irreconocible comparado con lo que había ahora mismo, como estaba a día de hoy, ¿no? Soterramiento de tendidos eléctricos también. El castillo de Torrejón también se finalizaron las obras del castillo y, por supuesto, como le he dicho, las obras de senderos, la limpieza de las cunetas y la recogida de los tubos protectores de las repoblaciones de las fincas de Lugar Nuevo. Inversión también en conservación y en mejora de hábitat. Destacaría, como le he dicho anteriormente, los premios y menciones recibidas y, por último, la puesta en marcha de la revista científica digital Monfragüe Resiliente, que con 4 números, pendiente de cuando se publique el 5º número, de ser una revista indexada y, por tanto, una revista con amplio reconocimiento en el mundo iberoamericano para todos los estudios científicos que tengan que ver con la conservación de la naturaleza. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor director general. Señor Cascos, por tiempo de 10 minutos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Supongo que será usted consciente que a los aspectos fundamentales que yo le he preguntado no me ha contestado, pero ni lo más mínimo. Es decir, se ha puesto usted a hablar sobre la historia ecológica y organizativa del parque y yo podría responderle hablando de la historia medieval de la ciudad de Mérida. Disfrutaría sin ningún género de dudas, pero no estoy aquí para eso. Y usted no estaba aquí para lo que nos ha comentado. Le hemos pedido que comparezca aquí y le he preguntado expresamente sobre 2 aspectos que han sucedido. Uno, desde mi punto de vista menos importante, el tema de los barcos y la montería que hubo en la zona de reserva del Parque Nacional de Monfragüe. Y no ha respondido usted a las cuestiones que yo he puesto encima de la mesa. Bien. En la siguiente comparecencia, don Marcelino Cardacallés, que es miembro del patronato del Parque Nacional de Monfragüe por la organización Biosphere Wild, nos va a hablar acerca de la escasa importancia que tiene cada vez más el patronato a la hora de la toma de decisiones o de la mera consulta, ¿no? En todo caso, yo creo que ese es uno de los déficits que se están atravesando en la última etapa, por lo tanto no voy a abordar aquí. Y una de las no decisiones que han tomado, aparte de la navegación del parque, es eso que ustedes llaman acción de control biológico y que yo refuto aquí.
que yo le digo a usted que no fue una acción de control biológico, fue una cacería. Y además me gustaría saber cuántas cacerías se están celebrando en el Parque Nacional de Monfragüe. Y fue una cacería, yo tengo aquí las fotos, porque es una denuncia que se han hecho, que entró en la zona de reserva del Parque Nacional de Monfragüe, en la zona de reserva, es decir, la más protegida, donde, como usted decía en su comparecencia, no puede haber ninguna actividad de aprovechamiento y tampoco cinegética. Ahí entraron esa empresa para realizar una montería. Mire usted, para el control biológico de especies, que ya le confirma a usted que evidentemente se tiene que dar, existen empresas especializadas que cuentan con personal especializado y que además tienen unos protocolos de actuación. Es decir, no disparan a lo primero que se mueve. Van con control y van identificando a las especies que deben ser abatidas. No a cualquier ungulado que pase por ahí. Y eso es lo que pasó, sin embargo, en la montería que se celebró en diciembre. Se abatieron especies sin ningún tipo de discriminación, porque no había personal especializado que estuviera controlando eso que ustedes llaman acción biológica y que yo considero simple cacería, que además tuvo un beneficio económico para la empresa que lo organizó con la venta de puestos en las mismas, entre 1.000 y 1.500 euros. Una empresa especializada, por supuesto, no vende puestos, es decir, no obtiene el rendimiento de eso, ni tiene ese objetivo. Desde luego no invita a cazadores, ni españoles ni extranjeros, que fueron los que participaron, por cierto, en esa cacería, porque no tiene ese sentido. Ustedes no hicieron un concurso, no abrieron un concurso en el DOE para que se presentaran, repito, empresas especializadas y se pudiera contratar a la que mejor oferta pusiera encima de la mesa. Ustedes directamente contrataron con una empresa de montería que, entre las tareas que tiene encomendadas en el registro empresarial, desde luego no figura la de organizar controles biológicos de especies, sino simple y exclusivamente montería, caza. Y yo tengo aquí las fotos de la empresa que participó. Es decir, ustedes no pueden negar qué empresa participó porque está plasmada en los papeles. Por lo tanto, rechazo la mayor de lo que usted ha afirmado. Y, desde luego, en esta comparecencia, supongo que porque no tiene argumentos para decir lo contrario, no puede desmentir ninguno de los datos que yo estoy poniendo encima de la mesa. Y los datos son los siguientes. Se cazó de manera indiscriminada. No hubo personal especializado para el control de especies, no lo hubo. Se vendieron puestos para esa cacería, intervinieron cazadores de fuera y además ya la barbaridad, desde luego, si hubiera habido un mínimo control eso no hubiera sucedido jamás, se soltaron 25 realas en el parque, es decir, perros, se soltaron sin ninguna discriminación, algo que ya me parece una auténtica barbaridad. Desde luego, soltar realas en una zona de reserva no tiene ningún sentido si lo que se pretende era un control biológico de herbívoros. Ustedes no han publicado, de hecho, los datos reales y oficiales de afección de enfermedades a los grandes herbívoros salvajes de Monfragüe, es decir, para que sepamos y veamos cuál es la realidad y cómo se tiene que actuar. No existen datos y si existen, ustedes no lo han publicado, no lo quieren publicar. Las asociaciones ecologistas, entre ellos miembros que forman parte del patronato, vienen reclamando esos datos, que conoce el resto de veterinarios en cualquier parte de la comunidad, menos en esa zona. Pero no hay información al respecto en el Parque Nacional, supongo porque no les interesa a ustedes darla a conocer. Se mataron machos, por ejemplo. Y mire usted, cuando lo que vas a controlar es una especie polígama, eso no tiene mucho sentido. Ahí tiene usted una prueba de que no buscaban ese control biológico necesario, que lo era, es que no buscaban eso, solo hacer un negocio. Y a nosotros nos preocupa mucho que el Parque Nacional se quiera convertir ahora en un negocio para hacer montería. Efectivamente, hay muchas fincas privadas en esa zona
que tienen intereses, fuertes intereses económicos, en volver a convertir aquello en una zona de caza para que vengan determinadas personas. Pero ese no es el objetivo, es lo que ustedes no pueden perseguir hacer eso. En este caso, por la puerta de atrás o aprovechando el control biológico de especies para convertirlas en la práctica en montería, que es lo que ha pasado en este caso. Me parece que se han aprovechado ustedes de una necesidad para hacer un negocio, y hacer un negocio con una empresa que se dedica a las cacerías, a las monterías, simple y llanamente, pero lo tienen ustedes que reconocer. Y se tiene que parar esa actividad por mucho interés que tenga el consejero de Agricultura en ese ámbito del negocio, por mucho interés que tenga. En el caso de Monfragüe, desde luego, no se podría permitir. Nos preocupa, por lo tanto, la situación que está atravesando el parque. Y a mí me gustaría que usted contestara a lo que yo he expuesto aquí. Y, desde luego, que me confirmara o rechazara con prueba lo que yo he puesto encima de la mesa. Hasta el momento, en su primera intervención, desde luego, no lo ha hecho. Se ha dedicado a hablar de asuntos menos incómodos para su gobierno, pero desde luego no a hablar de lo que procedía y de lo que yo he pedido expresamente en mi primera intervención. Lo hago de nuevo en mi segunda intervención y espero que ustedes respondan a los datos que se han puesto encima de la mesa. Muchas gracias, señor diputado. A continuación tiene la palabra el señor Rodríguez Osuna por el Grupo Socialista. Gracias, señor presidente. Bien, gracias, señor director general. Quizá el error en la solicitud de la comparecencia nos ha llevado a escuchar un amplio desarrollo de información e informes concretos sobre cómo se está gestionando el Parque Nacional de Monfragüe. Pero, claro, yo vengo aquí a hablar exclusivamente de lo que en su justificación especifica más concretamente, que es de la cacería que se produjo el pasado 8 de diciembre de 2013. Cacería que, por dejar un poco claro el término por encima de la mesa, porque es cierto que no es exactamente como ha dicho el señor diputado de Izquierda Unida, Víctor Casco, es lo que hace la Junta de Extremadura es autorizar al propietario de la finca a que ejerza una acción de control cinegético. Hasta ahí es la participación de la Junta de Extremadura. Si usted, el consejero o alguien autoriza al propietario de una finca a que haga una acción biológica de control cinegético. ¿Cuál es el problema fundamental? Que el propietario de la finca no hace una acción biológica de control cinegético. Y aquí o hay irresponsabilidad por parte de la Dirección General o irresponsabilidad por parte del propietario de la finca. Alguien tiene aquí la culpa, porque lo que sí es evidente es que hubo una montería privada. No, la hubo y hay detalles, salvo que aquí hay dos cuestiones. Usted me respondió en la anterior comisión, señor diputado, puedo afirmar que no hubo ninguna cacería privada ese domingo en Monfragüe. Esas son sus palabras. Y está en el acta, estoy leyendo el acta. No hubo ninguna cacería privada en Monfragüe. Lo que se llevó a cabo el 8 de diciembre fue un control biológico. Esa es su respuesta. Bien. Resulta que más adelante me especifica y me dice que no hay ninguna cacería montería, puesto que eso está prohibido desde el año 1990, cuando entró en vigor la Ley 8.1990 de caza de Extremadura, que prohibía por aquel entonces la caza en los parques naturales, y luego en el Parque Nacional de Monfragüe, con su declaración, con la Ley 1/2007 de declaración de Parque Nacional de Monfragüe. Esa es parte de su intervención del acta en mi última pregunta. Claro, y usted tiene que explicarme a mí cómo es posible, varias cosas, varias dudas. ¿Cómo es posible que haya una web que se llama todomonterías.com que anuncie y que venda los puestos para una cacería el 8 del 12 del 2013 de la empresa cinegética Planeta SL en la finca Monfragüe? Convocando una reunión el día previo, por cierto, 2 en Monfragüe, otra el día 7. Convocando, ahora le diré los sitios exactos porque coinciden la del día 8, exactamente las fincas Cansinas del Oeste, igual que donde se autorizó el control biológico. Es decir, o se ha organizado una cacería privada en Monfragüe sin conocimiento de la Dirección General, que pudiera ser, usted me lo aclarará, o esa autorización que usted le da al propietario de la finca la convierte al propietario de la finca de una acción de control biológico a una cacería privada. Esto está anunciado en la web Todomonterías, donde todo el mundo lo puede ver. Detalla, buenas monterías para el próximo puente. Para el domingo destacamos varias fincas.
Y dice, y entre ellas Monfragüe, de Cinegética Planeta. Más adelante, la misma empresa detalla mucho más concretamente el día cuáles son las fincas. Habla de una el día 7 en Ventaquemada, Monfragüe, y otra el día 8 en Camping de Monfragüe. Es decir, estas son las reuniones previas a las cacerías. Es curioso, y ahora me tendrá usted que explicar si esto es cierto primero. Ya le digo, si es cierto, si tiene usted conocimiento de que hay una cacería en Monfragüe el día 8 de diciembre que la organiza una empresa. Y usted me dice, no, eso que pone en la web es falso. Y nosotros tomaremos las decisiones que creamos oportunas. Eso es falso. Lo que anuncian ambas webs es incierto. Nosotros, si eso es así, desde luego, alguien nos lo tendrá que aclarar. Usted me dice, no hubo ninguna cacería privada, me lo vuelvo a reiterar, le consta que ese propietario de esa finca no le cedió a una empresa la organización de una cacería. Yo creo que usted lo comprometa aquí por escrito, como hizo en la anterior ocasión, para que nosotros podamos tomar las determinaciones. Porque es que es curioso que dentro de esa página web, de esa empresa, ¿usted sabe quién es la que atiende en francés, aún a día de hoy, la organización de esas cacerías? Sí, hombre, es que en función de los clientes ahí te atienden en inglés, en francés, es una de las personas que atiende. Se llama la señora, viene su teléfono aquí, Lucía Muñoz. No le suena. Es la directora de la Escuela de Hostelería de Mérida. Y ya se lo digo yo, lo digo por la vinculación. Es la directora de la Escuela de Hostelería de Mérida. Y en la página web figura como la persona que atiende dentro de Caza Planeta, contratada por GP desde enero del 2012, como la que atiende esta gestión de las cacerías. Mire usted, aquí tengo yo el anuncio en el Boletín Oficial de Registro Mercantil. Esta señora es desde septiembre del 27 del 9 del 2011 hasta el 17 del 4 del 2012, es administradora única además de su empresa, que es una empresa de su padre, que es hermana del alcalde de Alcántara. Son datos para situarle, porque yo intento vincular que ha habido una cacería con el consentimiento de la Junta de Extremadura, o al menos haciendo la vista gorda, y si no, alguien lo tendrá que contestar aquí. Esta señora, que es directora, claro, es que es curioso que alguien que desde enero del 2012 es directora de la Escuela de Hostelería de Mérida y hasta abril del 2012 no deja de ser administradora única de la empresa que posteriormente organiza la cacería. Hombre, aquí hay una confusión de lo público y lo privado que durante esta legislatura se ha dado reiteradamente en muchas ocasiones. Entonces, a mí me gustaría, si usted dice que me ha señalado con la cabeza que no la conoce, no conoce quién es esta señora, me quedo satisfecho, pero lo que sí debe aclararme usted es si esto que figura en las distintas webs y en las es cierto o no. Es decir, si se organizó por esta empresa, como anuncia en las distintas webs, una cacería en Monfragüe. Además, con el número de animales que podían matarse, con el número de puestos que salían a la venta, con el número de otros puestos que no tenían ninguna relación. Mire usted, tanto es que hubo una cacería privada, que si usted, ya le digo, aquí hay una cosa evidente, o bien por desconocimiento y omisión, o bien por autorización al propietario de la finca, aquí desde luego se incumplió la ley. Nosotros vamos a llegar hasta el final con los datos, no vamos a ir evidentemente a poner una denuncia en ningún sitio sin no tener la información correcta, porque no estamos para perder el tiempo ni hacerle perder el tiempo a la Administración de Justicia. Pero es importante que usted nos dé algún dato más, porque también pudiera ser que ese día coincidiera que hubiera más monterías en Monfragüe y usted no tuviera conocimiento de ello. Si también puede ser que hubiera el control biológico y a la vez esta cacería que se anuncia en la página web, con lo cual diríamos, mire, la Junta de Extremadura no sabe nada, pero alguien tendrá responsabilidad en esta cacería que se produjo. Mire, entre las fotos, las distintas fotos que tenemos de personas que estuvieron allí, hay vehículos comerciales. Aquí hay vehículos comerciales en ese mismo día, con pegatinas de empresas que se dedican a la gestión de la cacería, con los vehículos que llevan las riadas de perro, es decir, lo que se organiza en una cacería. Yo no tengo experiencia, vamos, no he cogido una escopeta de balines en mi vida, pero por las fotos y por la descripción que me hacen, en ese mismo día, a esa misma hora, había una cacería privada en el Parque Nacional de Monfragüe. Entonces, yo creo que tenemos información suficiente
suficientes, aparte de la denuncia que ha presentado Ecologistas de Extremadura en el juzgado. Tenemos información suficiente, fotos muchas y datos muchos sobre la relación de Cazaplaneta con la Administración, pero yo creo que no es el debate ahora, porque a mí lo que me interesa única y exclusivamente, ya le digo, es saber si usted tenía conocimiento de que esta empresa organizó una montería en Monfragüe. Si usted me dice que no tenía conocimiento, bien. Si usted me dice que no es cierto lo que viene en la web, las fotos y lo que pasó ese día, pues también, en cualquier caso, tener información. Usted nunca se ha ocultado, siempre ha dicho aquí, ha venido de frente y ha dicho lo que consideraba. Por lo tanto, yo creo que es importante también conocer sobre estas cuestiones que yo le he detallado si son ciertas o no. Si son falsas, pues también tendré que ponerla en cuarentena y averiguar si toda esta información que hemos recabado en este tiempo es cierta o no. Por lo tanto, sabemos que la Junta de Extremadura no organiza ninguna cacería, lo sabemos porque sabemos cómo funcionan los controles biológicos de la Junta de Extremadura. Sabemos que la Junta de Extremadura lo único que da es una autorización o da autorizaciones para controles biológicos en el Parque Nacional de Monfragüe, también lo sabemos. Y queremos saber si esa autorización en esa finca, para ese control biológico, se convirtió en una cacería privada prohibida por la ley o no. Y si usted tenía conocimiento de ello o no. Tan sencillo como eso, para poder actuar en consecuencia antes de levantar falsos a posibles personas que con honestidad trabajan, como yo creo así que es, por el bien de Extremadura. Y sobre todo hay una cosa que quiero dejar para terminar, que alguien, si esto se corrobora y se demuestra que había una cacería de esta empresa en esa fecha, alguien tendrá que decirle a la directora de la Escuela de Hostelería que tendrá que irse a su casa. Alguien tendrá que decírselo en el Gobierno, porque es evidente que era gestora, administradora única de esta empresa, mientras que era directora de la Escuela de Hostelería de Mérida. Y parece que tendemos a confundir lo público con lo privado, y no creo yo que esa sea la mejor manera de dar una sensación de coherencia, de limpieza y de transparencia a la ciudadanía en general. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Por el Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida tiene la palabra la señora Alberdi Nieves. Muchas gracias, señor presidente. Antes de comenzar, me gustaría dar la bienvenida a esta comisión al señor director general de Medio Ambiente y agradecerle su comparecencia, pues para explicarnos y detallarnos la gestión que se está llevando a cabo en el Parque Nacional. Y digo gestión porque queda bien claro en la comparecencia, o en la letra de la comparecencia, que pone que se viene a hablar sobre la gestión general del Parque Nacional de Monfragüe. Yo no sé si aquí otros diputados han entendido que hablar de la gestión general del Parque Nacional de Monfragüe es venir a hablar de caza, porque para ello yo creo que ya hubo una pregunta que se le hizo oral aquí en esta misma comisión hablando de ese control biológico. No sé hasta dónde quieren llegar, si realmente le quieren sacar los 3 pies al gato, bueno, pues que vayan al órgano competente a denunciar este tipo de cuestiones, porque si está bien claro que en el Parque Nacional está prohibido por ley realizar cacerías, no creo que nosotros tengamos, esto es un órgano legislativo, no creo que nosotros tengamos absolutamente nada más que decir, primero. Y en segundo lugar, se llevan realizando este tipo de controles biológicos en el Parque Nacional, y cuando era Parque Natural también, desde el año 98, hace 16 años, y aquí nunca nadie ha venido a decir nada sobre el tema de los controles biológicos. Parece ser que ahora viene a ser la problemática del Parque Nacional. Pero yo creo, sinceramente, señorías, que esto es importante y es importante tratarlo, pero hay que ser responsables, porque aquí lo único que sale perjudicado es nuestro Parque Nacional, no nosotros, ni el Grupo Socialista, ni el Grupo Popular. Aquí los únicos que salen perjudicados es el Parque Nacional. Y desde este Gobierno yo creo que se está trabajando mucho en cuestiones de gestión, de mejorar la gestión del parque y de mejorar la planificación, y no creo que deba ser ese el debate, porque yo, al final, acabamos entendiendo desde este grupo parlamentario que lo único que se quiere hacer es empañar la buena gestión que se está llevando. Porque hablar de gestión es hablar de los instrumentos de planificación y gestión del Parque Nacional. ¿Y a qué me refiero? Me refiero tanto al Plan de Ordenación de los Recursos Naturales como al Plan Rector de Uso y Gestión. El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales es aquel que ordena los recursos en el parque, declarado hace ya bastante tiempo. Y el PRUG
es el Plan Rector de Uso y Gestión, que, por cierto, de obligatorio cumplimiento y obligatorio declaración 2 años después de que fuese declarado Parque Nacional. Me estoy refiriendo que este parque fue declarado en el año 2007 y no ha sido hasta el año 2014 cuando se ha aprobado este plan rector de uso y gestión. Por lo tanto, no sé qué gestión han venido haciendo los anteriores gobiernos. Yo le preguntaría al director general ¿por qué no se ha aprobado el plan rector de uso y gestión años atrás? Si es que incumplieron incluso la ley de parques nacionales cuando era obligatoria esa aprobación 2 años después de declarar ese parque. ¿Y por qué es tan importante el PRUG? Pues mire, pues el PRUG es importante porque es el instrumento donde se realiza esa zonificación del territorio en función de sus valores naturales, es la normativa reguladora de los usos desarrollados en el parque y son las directrices que se definen las actuaciones a desarrollar por la Administración gestora. Por lo tanto, es el elemento más importante que se puede declarar en el Parque Nacional y es el marco normativo que gestiona ese parque. Sin estos instrumentos de gestión y de planificación es inviable cualquier actuación que se realice en nuestros espacios protegidos. ¿Y por qué son tan importantes? Mire, teniendo el 30% del territorio protegido en Extremadura, hay que considerar que es importante ese desarrollo sostenible entre hombre y naturaleza. Siempre ha habido pues conflictos entre lo que se puede hacer y hasta dónde se puede llegar con el medio ambiente y también lo que las personas pueden desarrollar. Pero es más importante y es mucho más importante los valores que nos aporta a los extremeños todos esos espacios que las restricciones que pueda haber. Y restricciones, por supuesto, son que no se puede realizar ningún tipo de cacería ni en un parque nacional ni en un parque natural. Y desde este grupo parlamentario nosotros queremos destacar las inversiones que ha hecho el Gobierno de Extremadura, que se han hecho desde la Dirección General de Medio Ambiente porque han sido unas inversiones históricas. Y eso hay que decirlo alto y claro. Han sido unas inversiones históricas que se están desarrollando en estos años en el Parque Nacional. Y mire, se van a invertir durante los años 2013 a 2015 10 millones de euros. Y no solamente digo yo que estas son unas inversiones históricas, si es que lo decía en una nota de prensa el director del Parque Nacional, en unas declaraciones que decía: estamos abrumados por lo que nos viene. En este momento no podíamos ni imaginar y estábamos muy contentos. Nos vienen unos años de maravilla. Y esto lo decía el director del Parque Nacional de Monfragüe, que, por cierto, lleva muchos años tanto siendo director del Parque Natural como del Parque Nacional. Por lo tanto, él es un gran conocedor de las inversiones que se han realizado allí y de cómo se ha gestionado el parque. Y bueno, me refiero también a las inversiones que ha dicho el señor director general con respecto al centro de visitantes del parque, en total 7,1 millones de euros. También me refiero a las diversas actuaciones en el núcleo urbano de Villarreal de San Carlos, valorado en 1,7 millones de euros. También se ha hecho referencia a la remodelación del actual Centro de Interpretación de Villarreal de San Carlos, con la demolición de la Casa de las Milicias y la edificación de una nueva planta, en el que se va a invertir un presupuesto de 652.000 euros. Y también es muy importante las inversiones que se están realizando en el soterramiento de los tendidos eléctricos, muy importante, que llegan a un importe de 823.000 euros. Por lo tanto, también nos parece muy importante la gestión que se ha llevado a cabo con la consolidación de la Feria Internacional de Turismo Ornitológico, de la FIO, en el que este año destaca el incremento del número de expositores y también la cifra de 350 citas cerradas en la denominación bolsa de contratación. Por lo tanto, esto es muy importante con respecto al encuentro de profesionales diseñado para propiciar esas oportunidades y, sobre todo, pues crear empleo y conseguir que nuestros espacios se revaloricen de esa forma. También ha hecho usted referencia a la helibase de Serradilla, con una inversión de 1,8 millones de euros, y al centro de recepción, como ya les he dicho, de visitantes, que se pondrá pronto, se inaugurará pronto. Se ha publicado también por primera vez la revista científica de Monfragüe. Yo creo que esto es un valor que se le da a nuestro espacio, a nuestra joya de la corona de los espacios protegidos de Extremadura, convirtiéndose pues en un fuerte reclamo de conocimiento, ¿no? Y también, pues por primera vez, también se pueden adquirir productos de merchandising oficiales, si es que en todos los parques nacionales podíamos encontrar eso, menos en el nuestro. Yo no sé a qué se han estado dedicando los anteriores gobiernos.
Y claro, escuchando lo que nos vienen a contar aquí sobre la gestión del parque, pues claro, sorprendida nos quedamos desde este grupo parlamentario, que es que no ha dicho nada de las anteriores gestiones que ha realizado el Gobierno. Poco importantes serán, por lo tanto. Entonces, desde este grupo parlamentario le queremos felicitar, porque las inversiones han sido históricas, se han duplicado las inversiones de los anteriores Gobiernos. Entendemos que esta es una gran apuesta y puesta en valor de este Gobierno que está realizando por el Parque Nacional y las mejoras en infraestructura de las principales enclaves de nuestra región. Y, por lo tanto, entendemos que estas mejoras y estas infraestructuras que se están creando nuevas es para aumentar, sobre todo, pues también la afluencia de visitantes a nuestro Parque Nacional. Parece ser que esto es una cuestión que se tiene olvidada por otros gobiernos, otros grupos parlamentarios. Entendemos que es importante que nos conozcan en España, pero es importante que nos conozcan en el mundo entero. Y qué mejor forma de que nos conozcan que poniendo en valor nuestros espacios, poniendo en valor a nuestro Parque Nacional, que nuestro Parque Nacional, bueno, pues sea esa ventana abierta al mundo para que nos conozcan en Extremadura. Y, por lo tanto, yo no me quiero enrollar tampoco mucho más. Yo creo que la Dirección General está haciendo una buena gestión. Desde este grupo parlamentario le invitamos a que sigan ustedes trabajando en esa misma dirección. Le invitamos a que se siga desarrollando esa inversión y que se siga poniendo en valor nuestros espacios, que sigamos siendo esa ventana abierta al mundo, como decía, en la que nos puedan conocer por nuestra biodiversidad, por nuestros espacios, por nuestra cultura. Hay que seguir trabajando y poniendo en valor siempre de una forma sostenible, en el que convivan también los extremeños con nuestros espacios. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora diputada. Para terminar, tiene la palabra el director general por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer las palabras de la señora diputada del Partido Popular, del Grupo Popular, porque por lo menos vemos que hay alguien que valora el esfuerzo no de este director, sino de todo el equipo, de todas las 170 personas que hemos detallado antes. Por eso he querido explicar uno por uno quiénes eran todas las personas que cada día desinteresadamente pues trabajan por el desarrollo del Parque Nacional, y eso es con lo que nos quedamos nosotros desde que estamos aquí, digamos, en órgano de responsabilidad de Gobierno y en materia de medio ambiente. Gracias, por tanto, señora diputada. Y en respuesta al resto de portavoces del Grupo Izquierda Unida y Grupo Socialista, hablaba el señor Víctor Casco del patronato, que si no se le tenía en cuenta, pues mire usted, solo y exclusivamente 4 reuniones dedicadas al Plan Rector de Uso y Gestión, en la que hubo un amplísimo consenso y que solo hubo 2 votos en contra. Si usted quiere que el documento lo elaboren las 2 personas que votan en contra, pues digamos que desmenuzamos el patronato y dejamos de hacerle perder el tiempo a la gente. Este Gobierno trabaja y escucha a la mayoría y lo que intenta es alcanzar el máximo nivel posible de consenso. Y como le he dicho anteriormente, solo 4 parques nacionales tienen el Plan Rector de Uso y Gestión, porque es un documento muy complicado, muy arduo, un trabajo durísimo, en la que los intereses enfrentados que tendrá que ver un propietario de una finca con una organización agraria, con un grupo ecologista, con un sindicato, con la universidad, con el resto de direcciones generales de la Administración, con las confederaciones hidrográficas del Tajo, con los 7 ayuntamientos de 3 signos políticos distintos, es realmente complicado entenderse. Y cuando alcanzas un acuerdo que solo hay unas pequeñas fricciones porque se abre la posibilidad de navegar con fines divulgativos durante una pequeña época o plazo del año, yo creo que eso no es un asunto como para decir que el documento o que el patronato no funciona, ¿no? En el patronato se escucha a todo el mundo y lo que sí se hace es intentar alcanzar los máximos niveles posibles de consenso. Lo que no vamos a hacer es gobernar para las minorías. Mire usted, eso entendemos que carece de sentido común y de lógica ninguna, ¿no? Hablando de los controles biológicos bueno, como muy bien ha dicho la diputada, se llevan llevando a cabo desde hace 16 años, cuando era parque natural, ni siquiera todavía parque nacional. Y aquí traigo las fichas de los 27 acciones de control biológico de este año 2013, o sea que no es una cosa. Se han fijado ustedes en una acción de control biológico del día 8 de diciembre, pero es que hubo otras 2 acciones más de control biológico ese mismo día. En el Monte de Utilidad Pública 114 de Serradilla, en las umbrías de Merencia y Barbaón, y en la finca Las Corchuelas de Arriba. O sea, hubo 3 acciones de control biológico ese mismo día y en total, entre el 13 de octubre y el 28 de diciembre, ha habido 27 acciones de control biológico este año. Se han centrado en una, inexplicablemente, pues no sabemos muy bien
Aquí lo que se ha hecho desde la Dirección General de Medio Ambiente y delegando la firma en el director técnico del Parque Nacional es, como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, es autorizar el uso de la acción de control biológico. Nosotros no hemos contratado con ninguna, ni hemos publicado en el DOE. ¿Cómo vamos a publicar en el DOE con una empresa una acción de control biológico? Aquí lo que se ha hecho es autorizar al propietario a que lleve a cabo una acción de control bajo la tutela de la Administración. Pero ni el consejero ni yo tenemos ningún especial interés en ninguna empresa, como se ha dicho por aquí, porque nosotros lo único que hemos hecho, a través de la delegación de la firma de la autorización de control, de la autorización de uso al director técnico del parque, permitir una de entre las 27 acciones de control biológico que ha habido este año, que están aquí todas. Si ustedes tienen la fotocopia, se las puedo dejar. Esto es lo que se ha capturado este año, lo que se ha controlado, y que en total, como he dicho anteriormente, eran 890 especies, 890 individuos, entre ciervo y jabalí, macho y hembra. Pues yo creo que eso lo que hay que hacer es tratarlo con la más absoluta normalidad y dejar de empañar la buena gestión y el buen trabajo de los 170 trabajadores que, dependientes de la Dirección General de Medio Ambiente, están llevando a cabo en el Parque Nacional de Monfragüe. Como ha dicho la diputada, inversiones históricas. Voy yo a Madrid, me junto con el resto de los directores generales que tienen un parque nacional y es que eso parece el Valle de los Caídos, el Valle de las Lágrimas. Nadie tiene inversiones como tiene Extremadura ahora mismo. Estamos transformando el parque y lo estamos transformando para los extremeños, no para nosotros. Lo estamos transformando para que los extremeños lo disfruten, para que tengan mejores servicios, mejores accesos, y por ello también estamos recibiendo premios turísticos, premios de calidad, premios de accesibilidad, todo tipo de premios. Se me había escapado el detalle del merchandising. Eran tantas las cosas que tampoco quería aburrir. No quería aburrir al personal, pero bueno, si llego a saberlo, saco uno por uno todas las mejoras que estamos llevando a cabo en el Parque Nacional. Es cierto que también hay ya productos de merchandising y que en breve funcionará la tienda online para poder comprar esos productos. No era explicable que en el Parque Nacional no hubiera ni siquiera un logotipo o un reclamo publicitario que pudiéramos proyectar nuestra imagen en cualquier parte del mundo. En cualquiera de esas 278.041 personas que visita el parque a nivel anual, pues puede comprar una camiseta, un llavero o lo que quiera, los productos, la multitud de productos que se venden desde la pasada edición de la FIO, una feria que, por cierto, tampoco he mencionado porque depende de la Dirección General de Turismo, pero que está cada año más consolidada, ¿no? Entonces, inversiones históricas, amplio consenso, yo diría paz social, porque está todo el mundo... No veo yo la contestación que ustedes me traen hoy aquí, porque lo que han intentado es echar por tierra el trabajo de estas 170 personas en el Parque Nacional de Monfragüe. Y decir, pues eso, volver a remitirme, que ya contesté en su momento la pregunta del control biológico y que si ustedes quieren los datos de las fechas de los controles de población que se han llevado a cabo en el año 2013, están aquí. Dialoguen a través de la mesa, por favor. Desconozco si alguien anunció una montería. Desde luego, nosotros no hemos autorizado una montería. Se ha autorizado una acción de control biológico. Lo que cada uno publique en páginas personales será su responsabilidad. Aquí lo que se hizo fue autorizar una acción de control biológico para la finca Cansinas del Oeste, para el Monte de Utilidad Pública 114 de Serradilla y para Corchuelas de Arriba el día 8 de diciembre del año 2013. Yo creo que seguir hablando de eso ya es hacernos perder el tiempo a todos los que trabajamos en la Dirección General de Medio Ambiente y en el Gobierno de Extremadura en general. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor director general. Ha terminado su comparecencia. Pueden abandonar la sala para que puedan ocupar su lugar los siguientes comparecientes. Si algún diputado necesita salir, este es el momento. Pero por 2 minutos, mientras instruimos a los comparecientes sobre la complejidad de su comparecencia.